Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Nate Blackwood había esperado muchas rarezas al llegar al planeta Maravet. Había leído los informes de la Federación, después de todo, pero ninguno de ellos lo preparó para la pura vitalidad de la ciudad capital. Incluso en la penumbra del atardecer, el horizonte brillaba con vetas de neón incrustadas en torres de cristal que se alzaban en gráciles curvas hacia los soles gemelos de Maravet. Aunque uno de esos soles ya se había deslizado bajo el horizonte, el segundo aún flotaba bajo en el cielo, bañando la arquitectura en un resplandor dorado y polvoriento. Nate entrecerró los ojos hacia arriba desde la concurrida calle y murmuró una queja familiar sobre los malditos sistemas estelares brillantes, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa de asombro ante la belleza alienígena que lo rodeaba. Había pasado los últimos 2 días explorando la ciudad en sus horas libres, moviéndose siempre con el cuidado suficiente para pasar desapercibido. Como humano, llevaba un discreto dispositivo de filtración de aire que se enganchaba alrededor de sus orejas y cubría su nariz y boca, mimetizándose con otros viajeros que también usaban equipo de protección. La atmósfera de Maravet era teóricamente respirable para los humanos, pero la proporción de gases estaba ligeramente alterada, lo suficiente como para marearlos y permanecía fuera demasiado tiempo sin filtración. Dado que su propósito oficial aquí era observar posibles oportunidades de alianza en nombre de la Concordia Galáctica, quería mantener un perfil bajo. El informe local había sido claro. No te involucres en los asuntos internos del planeta. No reveles demasiado sobre la tecnología de la Federación. No hagas nada que pueda perturbar el frágil equilibrio político de Maravet. Sin embargo, allí estaba, regresando de un mercado local con una pequeña bolsa de productos frutales bajo un brazo y un sentimiento de orgullo por haber negociado con éxito el cambio de moneda. Arriba, los orbes flotantes de la iluminación callejera, posiblemente alimentados por cristales bioluminiscentes, proyectaban un patrón parpadeante sobre la pasarela pulida. Observó a los transeúntes alienígenas con túnicas brillantes o capas arremolinadas. Casi todos con ese ligero tono violeta en la piel que parecía estándar para los maravetianos. Nate podría haber disfrutado del espectáculo por más tiempo de no ser por la repentina y alarmante visión justo al otro lado del siguiente callejón. Algo pequeño y peludo yacía colapsado cerca de una pila de cajas, con sus extremidades temblando. Hizo una pausa. La lógica y el entrenamiento le decían que no se entrometiera. El código de la Federación para los observadores era estricto, y ya se había dado a sí mismo una charla mental sobre la interferencia mínima. Pero la forma en el suelo emitió un sonido suave y lastimero, como un pájaro herido. Se movió débilmente, revelando un suave pelaje azul cielo y 2 grandes ojos brillantes que se fijaron en la mirada de Nate. Cada fibra de su ser decía, aléjate, ocúpate de tus asuntos. No pudo. Se deslizó hacia el callejón, dejando su bolsa de fruta. La criatura era del tamaño de un gato, con 4 delicadas patas y un fino pelaje que relucía bajo la luz artificial. Una pata parecía torcida en un ángulo perturbador. Cuando Nate se agachó, intentó arrastrarse hacia atrás, pero se le escapó un gemido de dolor. Está bien, susurró, extendiendo una mano. No estoy aquí para hacerte daño. No estaba seguro de si entendía una palabra de inglés, pero trató de mantener su voz suave. Con cuidado, se acercó a la criatura, dejando que oliera las yemas de sus dedos enguantados. Notó un delgado collar alrededor de su cuello, una especie de material avanzado que captaba la luz en un diminuto remolino de color. Había un disco metálico incrustado allí, quizás un chip de identificación, pero no pudo leer la inscripción maravetiana. Se le ocurrió que podría ser la mascota de alguien. Otro gemido tiró de su corazón. Levantó a la criatura con cuidado en sus brazos, ignorando la media docena de razones por las que esto era una mala idea.
Si la pobre cosa tenía un dueño, ese dueño probablemente querría que regresara. Así que envolvió la bolsa de productos alrededor de la forma lánguida como una manta improvisada y caminó rápidamente de regreso hacia su alojamiento alquilado, tratando de no llamar la atención. Su hogar temporal no era nada lujoso, una vivienda de una sola habitación en un edificio destinado a mercaderes y viajeros visitantes, del tipo que se alquilaba por noche con un mínimo de preguntas. La puerta se selló detrás de él con un suave beso neumático. «Allá vamos», le dijo a la temblorosa criatura. Con delicadeza, la colocó en el pequeño sofá cerca de la esquina y rebuscó en su kit para encontrar el Medikit de la Federación. Lo había usado en sí mismo antes, principalmente para cortes o moretones, pero al menos podría limpiar y desinfectar la herida. La criatura se estremeció cuando el aerosol tocó su pata. «Tranquilo», murmuró Nate. «No me muerdas, ¿de acuerdo?» Hizo un suave chirrido, pero se quedó quieta. La estudió más de cerca. Algo en sus enormes ojos líquidos parecía demasiado inteligente para una mascota típica, como si entendiera más de lo que podía expresar. Aplicó una pequeña férula hecha con el envoltorio de plástico de sus suministros. Improvisó un vendaje con una tira de tela. Cuando terminó, le ofreció un poco de agua en un plato. La criatura lo miró fijamente, parpadeó y luego extendió una lengua larga y delgada para lamer. Con cuidado, exhaló, permitiéndose finalmente sentir alivio. Su mente todavía le advertía que podría estar violando todas las directivas sobre interferir con las formas de vida locales. Pero no podía dejar que un animal herido simplemente muriera en un callejón. «Vamos a llamarte Azul», dijo en voz baja. «Le va a tu color de pelaje». Hizo otro chirrido. Se desplomó en una silla, se quitó la máscara de aire y probó el ambiente con cuidado. Podía respirar bastante bien en interiores gracias a los filtros especializados del edificio. Tomando un sorbo de agua él mismo, se permitió un breve momento de descanso. Luego vino el sutil bip bip del collar de la criatura. Nate se congeló, mirándolo. No estaba seguro de si ese pitido era normal. Quizás era solo un monitor incorporado. Encogiéndose de hombros, decidió que lo miraría por la mañana. El agotamiento lo golpeó y, aunque había planeado hacer un informe rápido de datos a su contacto de la Concordia, terminó quedándose dormido en esa silla. Se despertó con el estruendo de pasos fuera de su puerta. Antes de que tuviera tiempo de levantarse, la puerta se abrió con un siseo bajo la fuerza de una anulación de seguridad. Varias figuras altas con armaduras metálicas opacas irrumpieron, blandiendo elegantes armas que zumbaban con energía contenida. Su piel tenía un tinte púrpura, sus ojos entrecerrados en sospecha. Uno de ellos ladró una orden áspera en la lengua local, luego cambió al idioma de comercio universal. «Humano, quédate donde estás». Nate se enderezó de un salto, levantando las manos. Azul soltó un chillido de alarma e intentó cojear para bajar del sofá. Otro guardia agarró a la criatura con sorprendente delicadeza, acunándola. El líder miró a Nate. «Has cometido robo de propiedad real. Estás bajo arresto». «¿Qué?», logró decir con el corazón palpitante. «Solo la encontré en un callejón. Estaba herida. Estaba tratando de ayudar». «Silencio». El guardia espetó. «Responderás ante su Alteza». Y eso fue todo. Nate se encontró atado con un campo de contención alrededor de sus muñecas, un equivalente de alta tecnología a las esposas, y fue conducido a través de las sinuosas calles al amanecer. Vislumbró la ciudad despertando, vendedores montando puestos, transportes aéreos deslizándose por el cielo matutino. Y ahí estaba él, bajo custodia, acusado de un crimen que no entendía del todo. Cada fibra de su ser sintió una punzada de miedo. La Federación lo repudiaría si causaba un incidente. Esto era precisamente lo que sus superiores le habían advertido que no hiciera: entrometerse en los asuntos locales. Sin embargo, pensó en el lastimero chirrido de Azul y no pudo arrepentirse de haber ayudado. A medida que se acercaban al distrito del palacio, la arquitectura cambió de utilitaria a impresionante. Paredes gigantes de vidrio reluciente, pilares tallados que se retorcían como ramas esculpidas y amplias puertas que se abrían sin el más mínimo sonido.
Los guardias lo escoltaron más allá de patios llenos de plantas luminosas y hacia un gran vestíbulo con incrustaciones de patrones dorados arremolinados. Allí, un conjunto diferente de personal de palacio tomó el relevo. Nate fue entregado a una mujer alta con un corte de pelo corto y anguloso y un aire de autoridad. Llevaba una armadura ajustada con una cresta ornamentada en el pecho. Se presentó en un tono cortante. Soy la capitana Ron de la Guardia Real. No hablarás a menos que se te dirija directamente. Luego hizo un gesto para que lo llevaran a una amplia cámara abovedada. El techo se elevaba sobre sus cabezas, con arcos de cristal que reflejaban la pálida luz de la mañana. En el extremo opuesto de esta cámara había una plataforma elevada sobre la cual esperaba una silla, un trono, pero de diseño elegante. Con un silencio, los guardias formaron un semicírculo. A Nate se le cortó la respiración cuando la vio. La princesa alienígena cuya presencia dominaba toda la sala. Su piel tenía ese característico brillo lavanda, pero más refinado. Su cabello, de un plateado metálico, caía graciosamente sobre sus hombros. Llevaba túnicas de un azul profundo e hilos dorados que captaban la luz cada vez que se movía. Y en sus brazos, acunada suavemente, estaba Azul. La criatura levantó la vista con un chirrido casi aliviado. La princesa habló, su voz resonando en la cámara mientras cambiaba a un idioma que Nate podía entender. Tú, humano, eres acusado de secuestrar a mi luminar. ¿Cómo te declaras? Tragó saliva. La encontré. La encontré en un callejón. No secuestré nada. Juro que solo pretendía ayudar. Estaba herida. Un destello de emoción pasó por el rostro de la princesa. Lentamente, se levantó del trono y descendió los escalones. La cámara estaba tan silenciosa que el pulso de Nate se sentía ensordecedor en sus propios oídos. Se detuvo a un paso de él, con la mirada inquebrantable. Esta luminar, dijo, tocando el pelaje de la criatura, no es simplemente mi mascota. Es una compañera sagrada de la casa real. La llamamos Kier, pero supongo que ya le has dado tu propio nombre. Nate asintió, apenas atreviéndose a hablar. La llamé Azul. No sabía su verdadero nombre. Estaba herida. La princesa dejó escapar un suspiro silencioso, levantando la pata vendada de Kier para verla más de cerca. Trataste sus heridas con sorprendente cuidado para alguien que afirma ignorancia. Cambió su atención a la capitana Ron. Quítale las ataduras. No parece ser un criminal peligroso. La capitana Ron presionó un dispositivo en su muñequera. El campo de contención se desvaneció. Nate se frotó las muñecas, demasiado aturdido para hacer otra cosa que murmurar. Gracias. ¿Por qué arriesgaste tanto por una criatura que no conocías? Preguntó la princesa. Había una genuina curiosidad en su tono. Él dudó. No podía simplemente alejarme y dejar morir a Kier. Un suave trino de Kier atrajo la mirada de la princesa hacia abajo. Pasó sus dedos por el pelaje azul de la luminar, luego asintió. Tu altruismo es inusual, especialmente aquí entre los extranjeros. Mi gente se ha vuelto recelosa de los de fuera del mundo. Aún así, has complicado las cosas. Hizo una pausa, mirando a la capitana Ron. Si Kier ha formado algún vínculo telepático con este humano, no podemos simplemente desterrarlo. Sus conexiones son preciosas y no deben ser cortadas a la ligera. Ante la mención de un vínculo telepático, Nate parpadeó confundido. Yo, no sé a qué te refieres. La princesa estudió su rostro durante un largo momento. Soy la princesa Aria de la casa de Arriben. Kier te ha elegido de alguna manera. De lo contrario, no habría tolerado tu presencia ni tus administraciones médicas. Los luminares son conocidos por forjar profundas conexiones mentales con aquellos en quienes confían. Si esa confianza se rompe, la luminar sufre. Nate exhaló lentamente, tratando de asimilarlo. Quería protestar diciendo que nunca pidió un vínculo mental, pero reconoció que la situación era más delicada que cualquier cosa para la que se hubiera entrenado. Solo pretendía ayudar a un animal herido, dijo con seriedad. La mirada violeta de la princesa se suavizó un grado. Permanecerás en el palacio, declaró, bajo observación. Ayudarás a mi corte con tu conocimiento de la Concordia Galáctica,
y continuarás cuidando de Kier hasta que sus heridas hayan sanado por completo. Considera esto tu acuerdo de prueba. Miró a su alrededor, notando cómo los guardias se tensaban. Algunos parecían descontentos, pero no objetaron. Se dio cuenta de que si la princesa no hubiera intervenido, podría haber sido arrojado a alguna cárcel alienígena. Gracias, logró decir. No causaré problemas. Su mirada lo recorrió. Asegúrate de que no lo hagas. Y así, de repente, se encontró siendo llevado por los asistentes del palacio a una suite de invitados. El tipo de lugar que podría haber sido descrito en los libros de cuentos. Una habitación espaciosa con paredes de ventana que revelaban un patio central. Una cama elegante que se ajustaba a su postura. Una pequeña fuente que goteaba agua hecha luminosa por cristales incrustados. Cuando cerró la puerta detrás de él, apoyó la espalda contra la pared, dejando escapar un largo suspiro. Estaba fuera de la cárcel, por poco. ¿Pero ahora qué? Pasó ese primer día esperando instrucciones, pero no llegaron. Al final de la tarde, un mayordomo le trajo un conjunto de prendas elegantemente confeccionadas, presumiblemente para que no destacara con su sencilla ropa de fuera del mundo. Nate notó el discreto diseño arremolinado en las mangas, reminiscente de la arquitectura de la ciudad. Era extrañamente cómodo, una mezcla de telas que parecían adaptarse a la temperatura de su cuerpo. Después de cambiarse, encontró a una ansiosa Kier sentada cerca de la fuente. Uno de los veterinarios reales debió haberla traído. La luminar trinó suavemente. «Hola, Azul, Kier», dijo, arrodillándose. «Supongo que estamos atrapados el uno con el otro». Cojeaba ligeramente, pero su pata estaba vendada de forma más segura ahora. Presionó su cabeza contra su rodilla en lo que parecía gratitud. Él le rascó suavemente detrás de lo que parecían crestas auriculares. En ese momento, se preguntó si la Federación tenía algún precedente de secuestro accidental de la compañera sagrada de una princesa. Probablemente no. A la mañana siguiente, un funcionario cortés pero reservado lo guió a través de un laberinto de pasillos hasta un salón de recepción más pequeño. Allí se encontró cara a cara con la princesa Aria una vez más. Estaba de pie cerca de una alta ventana, la luz del sol cayendo sobre su cabello plateado. Hizo una cautelosa reverencia, inseguro de la etiqueta local. Ella lo miró con curiosidad. «Te adaptas rápidamente», comentó, notando su nuevo atuendo. «Son todos los humanos tan ingeniosos». Él casi sonrió. «Lo intentamos, Su Alteza». Ella le hizo un gesto para que se acercara a la ventana, que daba a los terrenos del palacio. Abajo, la gente se afanaba entre jardines cuidados y pasarelas arqueadas, preparándose para lo que parecía un festival. «Mañana», dijo, «es un día de importancia. La primera reunión formal entre mi corte y los representantes de la Concordia Galáctica. Todavía no es una alianza oficial, pero tengo esperanzas de que conduzca a un intercambio beneficioso. Tú, siendo humano, estás bien posicionado para aconsejarme sobre cómo opera tu federación, a menos que tus intenciones sean puramente de espionaje». Nate luchó contra un sonrojo de culpa. De hecho, era un observador encubierto para la Concordia, pero su franqueza lo tomó por sorpresa. «Estoy aquí para recopilar información», dijo con cuidado, «para ver si Maravet es lo suficientemente estable para un contacto directo. Pero no planeaba sabotear nada». Ella soltó una suave risa. «No creo que fueras un saboteador. Kier no se habría encariñado contigo si lo fueras». Luego su voz se tornó pensativa. «Quiero abrir un diálogo con tu Concordia. Algunos de mi corte, sin embargo, son menos optimistas. Creen que la influencia externa corromperá nuestras tradiciones. Puedo entender la preocupación». Nate dijo que las expansiones galácticas pueden ser complicadas. La princesa Aria se cruzó de brazos. «Lord Varys lidera la facción que se opone firmemente a cualquier alianza. Sospecho que intentará crear problemas. Deberías tener cuidado con él». Nate asintió, recordando los rostros severos de varios aristócratas que lo habían mirado con ceño fruncido en la sala del trono. «Me cuidaré las espaldas». Ella esbozó una leve sonrisa. «Mientras tanto, actuarás como mi consultor cultural».
Mientras Kier se recupera, puedes quedarte en el palacio como invitado. Quizás al presenciar cómo hacemos las cosas, puedas transmitir una imagen más precisa de Maravet a tu federación, y a cambio, quizás yo aprenda algo de la humanidad. Sintió un inesperado destello de calidez ante su franqueza. Haré lo mejor que pueda, murmuró. Durante los siguientes días, Nate se encontró inmerso en una vida que nunca podría haber imaginado. Los asistentes lo guiaron a través de elaborados salones, presentándole los conceptos básicos de la escritura Neris y los nombres de varios miembros del consejo. Probó platos locales, cuidando de confirmar que fueran químicamente seguros para la digestión humana. Kier permaneció a su lado la mayor parte del tiempo, cojeando pero sanando rápidamente. Varios sirvientes del palacio trataban al luminar con un respeto casi reverencial, inclinándose ligeramente cada vez que pasaban. Intentó no parecer demasiado sorprendido por ello. En esos intervalos, vio más a la princesa Aria. A veces aparecía con atuendos majestuosos, yendo de una sala de audiencias a otra, pero ocasionalmente se detenía para hablar con él. Se dio cuenta de que tenía una determinación de acero bajo su grácil exterior. Llevaba siglos de tradición sobre sus hombros y parecía decidida a guiar a su pueblo hacia adelante sin perder lo que hacía especial a su cultura. Una tarde, lo llevó a ver el Salón de la Luz, donde murales holográficos mostraban la antigua historia de Maravet. Un planeta otrora belicoso que finalmente encontró la unidad bajo una línea de gobernantes iluminados, cada uno vinculado a uno o más luminares. El vínculo aparentemente les daba empatía y guía, lo que moldeó el curso de su civilización hacia algo más benevolente. Nate escuchó, fascinado, mientras ella explicaba cómo ese vínculo telepático podría extenderse a más de un cuidador, aunque era raro. Cuando preguntó cómo se había herido Kier, Aria se quedó en silencio. No estoy segura, admitió. Desapareció durante 2 días, lo cual es inusual en ella. Temo que pueda haber habido juego sucio. Si es así, la rescataste inadvertidamente de un grave daño. Nate reflexionó sobre eso, sospechando que Lord Varys o sus aliados podrían haber intentado dañar a Kier, pero se guardó la teoría para sí mismo por ahora. No quería sacar conclusiones precipitadas. En cambio, preguntó con cuidado, ¿cómo sabes con certeza que está vinculada a mí? No he sentido nada. Aria le dirigió una mirada pensativa. Quizás el vínculo aún es débil. O quizás los humanos son menos receptivos, pero el vínculo existe. Puedo sentir la débil conexión arremolinándose a vuestro alrededor. Esa noche, después de horas de visitas guiadas y una cortesía vacilante con el personal del palacio, Nate encontró un momento de tranquilidad en su suite para enviar un informe codificado a la Federación. Usó un transmisor compacto disfrazado de dispositivo de datos personal. Con cuidado, tecleó, me he enredado inadvertidamente con la monarquía local. Criatura sagrada de la princesa a mi cuidado. Posible oposición interna de facción aristocrática. Permaneceré en la misión. Más actualizaciones pronto. Se detuvo justo antes de revelar que había formado alguna conexión telepática. Apenas lo entendía él mismo. Pasaron los días. La reunión oficial que la princesa Aria había anticipado tuvo lugar en la rotonda central. Maravetianos de alto rango y unos pocos enviados de la Federación recién llegados discutieron los términos de una futura colaboración. Nate permaneció en la periferia, observando. Reconoció la tensión bajo las cortesías diplomáticas. Los enviados de la Concordia, con sus elegantes uniformes y su retórica persuasiva, insistían en los muchos beneficios del intercambio intercultural, mientras que ciertos señores maravetianos fruncían el ceño y murmuraban sobre la preservación de la tradición. A través de todo ello, Aria había navegado con una calma mesurada. Fue en la recepción posterior que Nate se encontró con Lord Varys de cerca por primera vez. El hombre poseía una estatura alta e imponente, su piel de un tono más oscuro de violeta. Llevaba túnicas formales bordadas con hilos de oro y azur. Sus ojos se posaron en Nate de una manera similar a la de quien ve un insecto. Así que, dijo Varys con una voz baja y cortante, este es el forastero que afirma haberse tropezado con la luminar real. ¡Qué conveniente! Nate resistió el impulso de erizarse.
No afirmé nada más allá de la verdad, Lord Varys. La encontré y la ayudé. El labio de Varys se curvó. Nuestra princesa se vuelve demasiado confiada. Invita a un alienígena a permanecer en el palacio como si fueras uno de nosotros. Hay límites, humano, y algunas tradiciones no pueden ser vendidas a agendas extranjeras. Nate apretó la mandíbula, pensando que era mejor no entrar en una discusión. No tengo ninguna agenda excepto ayudar a facilitar el entendimiento mutuo. ¿Mutuo? Varys repitió con desdén. Ya veremos. Se alejó bruscamente, uniéndose a un grupo de señores que llevaban expresiones igualmente frías. Kier, que seguía a Nate, emitió un débil gruñido chirrido. Él le dio una palmadita en la cabeza. Sí, a mí tampoco me cae bien, murmuró. Esa noche, tuvo problemas para dormir. Algo en la presencia de Varys lo inquietaba. Tenía la clara sensación de que el noble maravetiano no actuaba solo. Verificó 2 veces las cerraduras de su suite, y finalmente se durmió en las primeras horas, solo para despertarse con una extraña inquietud. Un fugaz medio sueño de luces arremolinadas e imágenes fracturadas atormentaba su mente. Vio atisbos de un vasto vacío cósmico más allá de Maravet y una ominosa sensación de una fuerza acechante. Cuando se despertó de un salto, Kier estaba posada a los pies de su cama, mirándolo. Casi parecía como si estuviera tratando de comunicarse, pero solo tuvo la vaga impresión de malestar. Se levantó, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Azul, Kier, ¿viste algo?, preguntó en voz baja, sintiéndose absurdo. La criatura parpadeó lentamente. Solo mi imaginación, ¿verdad? Caminó un rato, persuadiéndose finalmente de que quizás la comida local estaba jugando con sus sueños. Durante la semana siguiente, comenzaron los preparativos para otro evento significativo, la ceremonia Leankin, un antiguo festival donde los luminares y sus compañeros elegidos se juraban devoción mutua ante toda la corte. Usualmente, era solo una reafirmación de los lazos existentes. Pero se extendieron rumores de que la princesa Aria tenía la intención de hacer algo audaz. Algunos decían que podría usar la ceremonia para formalizar una nueva relación entre la monarquía y la concordia. Otros susurraban que podría elevar el estatus de Nate a cuidador oficial de Kier, un movimiento sin precedentes para un forastero. Naturalmente, los rumores avivaron la tensión. Grupos de personal del palacio chismorreaban sobre si esto era una señal de un enredo romántico entre la princesa y el humano. Nate trató de ignorar las miradas especulativas de los asistentes, pero no podía negar que él y Aria se sentían cada vez más cómodos el uno con el otro. Ella le confió el peso de sus responsabilidades. Él, a su vez, le confió su anhelo por la tierra y la incómoda posición de ser un observador de la Federación obligado a permanecer imparcial. Compartieron comidas en un balcón con vistas a la ciudad, y ocasionalmente ella se reía de sus bromas espontáneas. A veces, Kier dormitaba entre ellos, su pelaje brillando suavemente con luminiscencia interna cada vez que estaba en paz. A pesar de la corriente subterránea de afecto floreciente, los problemas seguían gestándose. Nate sentía que la capitana Ron, aunque lo trataba cortésmente, nunca dejaba de considerarlo una posible amenaza para la seguridad. No podía culparla. Desde su perspectiva, él era un desconocido. Mientras tanto, la hostilidad de Varys irradiaba desde el otro lado de los pasillos cada vez que se cruzaban. Nate escuchó fragmentos de conversación que indicaban que Varys y sus aliados estaban agitando el sentimiento popular contra la concordia, afirmando que Maravet perdería su identidad cultural. Advirtió a Aria, quien asintió gravemente. «Es como temía», dijo ella. «La ceremonia Leankin se acerca. Si Varys tiene la intención de interrumpirla, puede hacerlo violentamente». Una tarde, mientras los preparativos finales del festival iluminaban la ciudad con cintas de luz decorativas, Nate caminaba por los pasillos traseros más tranquilos del palacio, dirigiéndose a la biblioteca para investigar más sobre la historia de Maravet. Kier trotaba a su lado, sus pasos casi silenciosos sobre el suelo pulido. A mitad de camino, se congeló, sus orejas erguidas hacia adelante, y un suave siseo se le escapó. Nate se detuvo, con el corazón acelerado. Escaneó el pasillo. Parecía vacío.
¿Qué pasa?, susurró. Kier salió disparada de repente, ignorando su pregunta, y él corrió tras ella. Lo llevó a un pequeño patio salpicado de flora alienígena que brillaba débilmente en la noche. Vio en el extremo opuesto a 3 figuras encapuchadas agachadas cerca de la base de un pilar decorativo. Un débil bip 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 flotaba en el silencio, algún dispositivo. Una figura se giró, revelando lo suficiente en la silueta encapuchada para que Nate vislumbrara el rostro. Era uno de los hombres de Varys. Antes de que pudiera retirarse, lo vieron. Kier soltó un chirrido agudo y alarmado. Nate se tensó, la adrenalina a tope. La figura más cercana. Levantó un dispositivo de palma que pulsaba con luz roja. Instintivamente, Nate se agachó detrás de un bajobanco de piedra mientras un rayo abrasador se lanzaba, chamuscando el aire. Se agachó, con el corazón martilleando. Otra ráfaga quemó el borde del banco. Gritos en maravetiano resonaron a su alrededor. No tenía arma, solo su ingenio. Se arriesgó a mirar para ver a Kier corriendo detrás de una estatua ornamental para evitar las ráfagas. Si plantaban dispositivos de sabotaje en el patio, podría ser parte de un plan más grande para derrumbar parte del palacio durante la próxima ceremonia. Nate se obligó a mantener la calma. Salió de detrás de su cobertura usando un trozo roto de piedra decorativa que había encontrado en el suelo como proyectil improvisado. Con sorprendente suerte, golpeó la capa de la segunda figura, desequilibrándola ligeramente. La distracción improvisada le dio a Kier tiempo suficiente para lanzarse hacia adelante, mostrando pequeños colmillos en un feroz siseo. Otro rayo de pulso crepitó. Nate se arrastró hacia un lado, gritando pidiendo ayuda. Aunque no estaba seguro de si algún guardia estaba al alcance del oído, escuchó pasos fuertes desde algún lugar detrás de él. Las 3 figuras encapuchadas parecían reacias a ser atrapadas en una pelea abierta. Intercambiaron rápidas señales, luego se retiraron con su equipo, desapareciendo en la oscuridad. La capitana Ron y un escuadrón de guardias de palacio aparecieron un momento demasiado tarde, con las armas desenfundadas. Miraron con sospecha a Nate. Él explicó sin aliento lo del dispositivo. Estaban manipulando algo aquí, dijo, señalando cerca del pilar. Probablemente sabotaje para la ceremonia. La capitana Ron registró el área, encontrando finalmente pequeños soportes metálicos con cables colgando de ellos, parcialmente fijados a la base de la columna. Los desactivó con una anulación codificada. Esto es tecnología avanzada, no estándar de Maravet, dijo, con los labios apretados en una línea tensa. Luego dirigió una dura mirada a Nate. ¿Afirmas que eran hombres de Lord Varys? ¿Tienes pruebas? Él negó con la cabeza, la frustración creciendo en su interior. Reconocí a uno del séquito de Varys. Estoy seguro. La capitana Ron dudó. Informaré de esto a la princesa Aria, dijo. Pero cuídate, humano. Si nos estás engañando, será tu responsabilidad. Solo pudo asentir. Cuando el patio se despejó, se arrodilló, con los hombros tensos. Kier se acurrucó contra el como ofreciendo consuelo. Gracias por la ayuda, dijo en voz baja. Ella lo miró, esos ojos luminosos reflejando el parpadeo de las luces del patio. Tuvo la sensación de que ella estaba aliviada de que ambos hubieran sobrevivido, y en su corazón, sintió un destello de algo, una calidez o un eco de la emoción de Kier. No podía estar seguro. Quería advertir a Aria personalmente, pero a la mañana siguiente le dijeron que había entrado en un periodo de reclusión ritual antes de la ceremonia Leankin, una parte de la tradición que requería aislamiento y meditación. Eso lo dejó ansioso. Si Varys estaba planeando algo más grande, Aria podría estar en riesgo. Todos los demás estaban ocupados con los preparativos finales. La ciudad exterior se llenó de visitantes que venían a ver el festival. El personal del palacio se apresuraba, colgando coloridos estandartes y programando orbes flotantes que mostraban símbolos cambiantes en el cielo. Finalmente, llegó la víspera de la ceremonia. Nate deambuló por los pasillos, tratando de mantenerse vigilante. Le resultaba difícil relajarse. Incluso la presencia de Kier a su lado hizo poco para calmar sus nervios. Al mediodía, casi chocó con Lord Varys,
que estaba de pie frente a una entrada lateral que conducía a una parte del palacio reservada para la ceremonia. El rostro de Varys se torció en desdén, pero mantuvo la voz baja. Estás entrometiéndote en asuntos que no entiendes, humano. Este planeta ha prosperado durante siglos bajo sus tradiciones. No necesitamos la interferencia de tu federación. Ni necesitamos una princesa que olvida su propio linaje por el bien de los forasteros. La mandíbula de Nate se tensó. Ella está tratando de salvar a Maravet del aislamiento. La galaxia es más grande de lo que crees. Es precisamente porque nos damos cuenta de lo vasta y peligrosa que es que elegimos no depender de la concordia. Los ojos de Varys brillaron, pero tu presencia ha acelerado los acontecimientos. Has forzado nuestra mano. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Nate inquieto. Al anochecer, la atmósfera de la ciudad era eléctrica. Los soles gemelos descendían ambos en extremos opuestos del horizonte, pintando el cielo de púrpura y naranja. Miles de personas se reunieron fuera de las puertas del palacio, ansiosas por un atisbo de la ceremonia que, según los rumores, podría unir a Maravet con los forasteros en una alianza sin precedentes. A medida que la oscuridad crecía, el patio y los salones se iluminaron con cristales resonantes que brillaban en un espectro de colores cambiantes. Nate se encontraba en el borde del salón ceremonial principal, ocasionalmente abordado por asistentes curiosos que le preguntaban si realmente estaba vinculado a la luminar de la princesa. Trató de ser cortés y vago, explicando que simplemente estaba cuidando de Kier. Siguió escaneando a la multitud, con los nervios en alerta máxima, sospechando que la facción de Varys podría atacar en cualquier momento. Cuando llegó la hora final, las grandes puertas del palacio se abrieron, revelando una cámara expansiva coronada por una cúpula ornamentada. En el centro, sobre un estrado elevado, un círculo de runas suavemente brillantes prometía un lugar de profundo significado. Uno por uno, parejas de luminares y sus guardianes entraron, cada pareja entrando en el círculo por un momento de silencio reverencial. El aire zumbaba con energía espiritual. Desde una antecámara, emergió la princesa Aarya. Llevaba túnicas ceremoniales de oro y plata relucientes. Su cabello trenzado con hilos luminiscentes. Kier trotaba a su lado, con la pata vendada casi curada, aunque una ligera cojera permanecía. El silencio que cayó sobre la multitud fue profundo. El corazón de Nate latía con fuerza. Captó la mirada de Aarya por una fracción de segundo. Ella le dio un pequeño y alentador asentimiento. Él se movió para unirse a ellos cerca del estrado. Susurros se extendieron entre los espectadores. El humano está con la princesa. ¿Está permitido? ¿Qué significa? Él ayudó a su luminar a recuperarse. Algunas voces estaban impresionadas, otras sospechosas. Pero Aarya, irradiando aplomo, le hizo un gesto a Nate para que diera un paso adelante. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, una repentina conmoción estalló desde el otro extremo de la cámara. Varias figuras con túnicas entraron corriendo, lanzando pequeños dispositivos esféricos que resonaron sobre el suelo pulido. Gritos de alarma se elevaron. La capitana Ron y sus guardias levantaron sus armas. Los dispositivos esféricos cobraron vida con arcos de electricidad que crepitaron hacia el círculo rúnico. Si lograban sobrecargar el círculo, podría desencadenar una explosión que podría destruir la mitad de la cámara. Nate reconoció a uno de los atacantes como la misma figura encapuchada del patio. Otro era definitivamente del séquito de Varys. El caos se desató. Gritos llenaron la cúpula mientras los invitados se apresuraban a evitar los letales arcos de energía. Aarya se mantuvo firme, de pie protectoramente frente a Kier. Nate se lanzó hacia adelante, ignorando el tirón frenético del miedo en su estómago. No tenía un arma real, pero algunos de los guardias reales también se apresuraron, disparando a los saboteadores con sus elegantes rifles de energía. Los atacantes se agacharon detrás de las columnas, devolviendo el fuego. La cúpula reverberó con pulsos de luz azul caliente. Fragmentos de cristal de las tallas arquitectónicas llovieron. Nate vio a Varys acechando cerca de un pasillo de salida, orquestando el asalto. Agarró un bastón descartado de un guardia caído, una especie de porra aturdidora, y se abrió paso a través del caos.
La capitana Ron ladró órdenes, reuniendo a sus soldados para contener la amenaza. Otra andanada de disparos martilleó el suelo, dejando marcas negras de quemaduras. Nate se lanzó a rodar detrás de una columna. Vislumbró a Kier agazapada en la base del estrado. Arya había corrido para enfrentarse a los atacantes por el flanco usando una pequeña arma de mano. Su presencia le dio a Nate una oleada de determinación. Saltó, con el bastón en alto. Una ráfaga pasó junto a él, chamuscando el borde de su túnica prestada. Apretando los dientes, blandió el bastón contra uno de los saboteadores. Sintió una sacudida al conectar con el torso de un hombre. El saboteador se tambaleó, dejando caer otro dispositivo esférico. Nate lo apartó de una patada antes de que pudiera activarse. Entonces, abruptamente, los atacantes se retiraron a un pasillo lateral. Los guardias y Nate los siguieron, haciéndolos retroceder. Rayos de pulso zumbaban sobre sus cabezas, destrozando un pilar decorativo. De repente, apareció Lord Varys, bloqueando la salida del pasillo. Sostenía un dispositivo que se parecía peligrosamente a un detonador remoto. Un solo botón brillaba en rojo. ¡Alto!, gritó. Su cabello estaba despeinado, sus ojos salvajes. Un paso más y derrumbaré toda esta estructura. Se congelaron. Los guardias también se detuvieron entre el polvo arremolinado. La capitana Ron intentó apuntar su arma, pero Varys blandió el detonador con un gruñido. Este planeta no caerá bajo la influencia de la Federación. No lo permitiré. Detrás de él, Arya se acercó desde otro pasaje, tomando posición silenciosamente. La atención de Varys se dirigió hacia ella. Su Alteza, Siseo. Hágase a un lado. No deseo hacerle daño, pero si insiste en sacrificar nuestra soberanía a los forasteros, no me deja otra opción. Arya mantuvo la barbilla en alto. Nuestra soberanía no se ve amenazada por la cooperación. Solo las mentes pequeñas creen que el progreso significa subyugación. La furia de Varys ardió. Levantó el detonador, con el dedo en posición. El tiempo se ralentizó para Nate. Buscó desesperadamente una manera de desarmar a Varys. Kier, posada en el borde del pasillo, pareció sentir la tensión. De repente, la luminar saltó hacia adelante con una agilidad inesperada, su cojera apenas visible. Saltó sobre el hombro de Varys, soltando un penetrante grito telepático. Varys se tambaleó, con los ojos desorbitados. Gritó como si algo le perforara la mente. Nate aprovechó la oportunidad. Se abalanzó, arrancando el detonador de la mano de Varys. Un guardia lo apartó de una patada. Al instante, la capitana Ron inmovilizó los brazos de Varys mientras Arya agarraba el dispositivo. Varys aulló de dolor. Kier se alejó de un salto, jadeando, obviamente angustiada por el esfuerzo que le costó anular su voluntad telepáticamente. En cuestión de momentos, los guardias sometieron a los saboteadores, confiscando sus armas. El polvo se asentó sobre el pasillo. El aire apestaba a metal chamuscado y ozono. Nate recogió a Kier con cuidado, revisando su herida. Temblaba de agotamiento, y una punzada de simpatía lo recorrió. «Buena chica», respiró. «Nos salvaste a todos». Varys escupió maldiciones inmovilizado bajo la capitana Ron. «Tontos, no tienen idea de lo que se avecina. Hay poderes más allá del velo que nos devorarán a todos si abrimos la puerta a su preciosa federación. Esto es por el propio bien de Maravet». Luchó, pero el agarre de Ron era férreo. Arya se irguió. Aunque respiraba con dificultad, habló con dignidad. «Llévense a Lord Varys y sus aliados a las celdas. Enfrentarán un juicio completo por traición e intento de asesinato». Sus ojos ardían de ira y desconsuelo por la traición de su noble, en quien una vez confió. Esto termina aquí. Cuando los culpables fueron arrastrados, la princesa se volvió hacia Nate, con una expresión conflictiva. «Gracias», susurró. «Si no fuera por ti y por Kier, muchos habrían muerto hoy. La ceremonia Leankin está medio arruinada, pero aún podemos preservar su esencia». Nate solo pudo asentir, con el corazón palpitando. Sintió una oleada casi vertiginosa de alivio, miedo y triunfo.
El vínculo entre él y Kier pulsaba débilmente, como si hiciera eco de su adrenalina compartida. Después, el daño en el salón ceremonial fue parcialmente reparado por los ingenieros del palacio. Horas más tarde, bien pasada la medianoche, una versión simplificada de la ceremonia Leankin tuvo lugar en la parte intacta restante del salón. La multitud era más pequeña, muchos aún conmocionados, pero los que se quedaron formaron un círculo de silenciosa reverencia alrededor del estrado. Aaria se encontraba en el centro, vestida con túnicas ceremoniales frescas, su cabello ahora suelto y flotando. Kier cojeó a su lado, y la princesa hizo un gesto a Nate con una mirada solemne. Él dio un paso adelante, inseguro de cómo funcionaban las formalidades. Ella extendió su mano. Nate Blackwood, conscientes en estar al lado de Kier como su cuidador y compañero, forjando un vínculo por el bien de Maravet. Él tragó saliva. Sí, consiento. Las simples palabras llevaban un peso que no había anticipado. Un silencio se extendió entre los espectadores. Con delicadeza, la princesa colocó la mano de Nate sobre el lomo de Kier, luego puso su propia mano encima. El pelaje de la luminar brilló, y un remolino de color ondeó a través de los patrones rúnicos que habían sobrevivido al sabotaje. Un débil zumbido de energía los envolvió, tan tangible que Nate sintió un hormigueo en la piel. En ese momento, una serie de impresiones se precipitaron a través de su mente. Vislumbres de la perspectiva de Kier, ilusiones o recuerdos de las profundidades cósmicas más allá de Maravet, imágenes de formas sombrías acechando en algún campo estelar distante. Sintió la presencia de Aaria en sus pensamientos. Fresca, determinada, teñida de una silenciosa esperanza. Se dio cuenta de que el vínculo no era solo entre cuidador y mascota. Era una tríada que unía sus conciencias, algo más grande que cualquiera de ellos. Cuando se atenuó, encontró la mirada de Aaria encontrándose con la suya. Vio comprensión en sus ojos, como si ella también hubiera presenciado la misma amenaza cósmica parpadeando en los bordes de la conciencia. Después de que el brillo se desvaneciera, los observadores estallaron en bajos murmullos. Habían visto la luz, el poder. Aaria levantó la barbilla. Permanecemos unidos, anunció, su voz resonando a pesar de su fatiga. Maravet no se acobardará más en el aislamiento. Forjaremos nuevos lazos con la Concordia Galáctica y más allá para enfrentar cualquier peligro que aceche en las estrellas. Nate parpadeó. No pudo evitar sentir una ola de orgullo. La Federación estaría encantada, pero más importante aún, sentía un interés personal en el futuro de Maravet ahora. En los días siguientes, el palacio fue un hervidero de actividad. Varys y sus co-conspiradores fueron juzgados por traición. El complot de sabotaje quedó completamente expuesto. El respeto de la capitana Ron por Nate aumentó notablemente, aunque nunca abandonó del todo su aire formal. Varios otros aristócratas que habían dudado sobre las alianzas extranjeras vieron la sinceridad de la postura de Aaria y cambiaron su apoyo hacia ella. El maltrecho salón ceremonial fue restaurado. La ciudad comenzó a limpiar los escombros del intento de sabotaje, pero el espíritu del festival perduró. Alivio por haber evitado una tragedia mayor. La princesa Aaria, ahora más abiertamente dependiente de la perspectiva de Nate, hablaba con él a diario para planificar los siguientes pasos. Se enviaron mensajes a la Concordia, acelerando las negociaciones oficiales. Juntos, revisaron las medidas de seguridad, asegurándose de que no hubiera más infiltraciones de facciones hostiles. Una noche, se encontraron en un balcón del palacio bajo el cielo estrellado de Maravet. Los soles gemelos se habían puesto horas atrás, dejando una extensión de constelaciones desconocidas sobre sus cabezas. Kier yacía acurrucada a sus pies, con los ojos entrecerrados. Aaria miraba a lo lejos. Dicen que más allá de la nebulosa del velo, antiguos imperios una vez surgieron y cayeron. Lord Varys creía que forjar alianzas atraería a esos poderes más oscuros hacia nosotros. Se equivoca al haber intentado un asesinato, pero no puedo descartar por completo la idea de que algo ahí fuera pueda ser peligroso. Nate asintió, recordando las imágenes fugaces durante la unión Leankin. Vi algo cuando el vínculo se iluminó. Formas o naves o, no estoy seguro, pero sentí una presencia.
Me dio escalofríos. Aaria se volvió hacia él. Su expresión resuelta pero gentil. Lo que sea que yazca más allá del velo, somos más fuertes si lo enfrentamos juntos. Maravet siempre ha prosperado forjando lazos, no cerrándolos. Y ahora, ofreció una sonrisa irónica. Tenemos un observador de la Federación que parece más un amigo que un espía. Él soltó una suave risa. Nunca quise ser tu enemigo. En realidad, nunca planeé entrometerme aquí. Pero Kier cambió eso. Se agachó, acariciando el pelaje de Kier. Ella abrió los ojos, los orbes luminosos encontrándose con los suyos. En ese intercambio silencioso, sintió un afecto mutuo. Supongo que una criatura herida en un callejón puede alterar todo tu destino. Aaria se arrodilló a su lado. Su mano, fresca y tranquilizadora, se posó sobre la suya. Sintió un débil pulso telepático uniéndolos a los tres. Le salvaste la vida, dijo en voz baja. Y al hacerlo, salvaste mucho más. Te debemos una deuda de gratitud, Nate Blackwood. Él la miró, luchando contra el calor que se extendía por sus mejillas. Yo, solo me alegro de haber podido ayudar, aunque admito que nunca esperé terminar quedándome en un planeta alienígena, cuidando de una luminar sagrada, y básicamente, siendo adoptado por la realeza. La risa de Aaria fue musical en la noche tranquila. No tenemos una palabra exacta para adoptado por la realeza en nuestro idioma, pero sí, eso es más o menos correcto. Pero no te equivoques, conlleva responsabilidad. Ahora estás vinculado a Kier y a mí, al menos a los ojos de la corte. Algunos incluso podrían interpretarlo como una unión más profunda. Nuestra sociedad ve el vínculo Leankin como algo más que una asociación. ¿Estás preparado para eso? Dejó que su mirada vagara por el rostro de ella, notando los ojos de pestañas plateadas que contenían curiosidad y un destello de vulnerabilidad. Pensó en los cercanos que se habían vuelto, en lo natural que se sentía estar a su lado, en cómo su sentido del deber hacia la Federación se había entrelazado con una genuina devoción por Maravet. No estoy seguro de estar preparado, admitió. Pero sé que no me arrepiento. Ella sonrió. Eso es suficiente por ahora. Cayeron en un silencio cómplice, observando las estrellas. El suave murmullo de una fuente llegaba desde algún lugar dentro de los jardines del palacio. Sobre ellos, chispas de luz de colores brillaban ocasionalmente, quizás restos de las exhibiciones del festival. Nate sintió una sensación de paz, aunque teñida con el conocimiento de que podrían avecinarse desafíos mayores. Pronto, los enviados de la Federación llegaron para comenzar las conversaciones formales de alianza. El rey Araben, el padre de Aaria, había estado ausente en un viaje diplomático a un sistema estelar vecino. A su regreso, expresó una aprobación mesurada de las decisiones de Aaria, aunque el rumor del palacio sugería que estaba privadamente sorprendido de encontrar un cuidador humano para Kier. No obstante, las negociaciones procedieron. La Concordia veía la ubicación estratégica de Maravet cerca de la nebulosa del Velo como crucial. Maravet valoraba la asistencia tecnológica de la Federación y el potencial de una defensa compartida si surgía alguna amenaza externa. Nate se encontró haciendo malabarismos con varios roles. Parte traductor de los protocolos de la Federación, parte cuidador de Kier, parte confidente de la princesa Aaria. Cada día sentía como el remolino de la política palaciega se realineaba lentamente. La caída de Varys había envalentonado a voces más progresistas. Sin embargo, Nate no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de esas formas a medio ver en la visión telepática o las últimas palabras de Varys sobre los poderes más allá del velo. El peligro inmediato podría haber pasado, pero algo le decía que eso era solo el comienzo del papel de Maravet en el escenario cósmico más amplio. Una tarde, unas semanas más tarde, mientras se redactaban los documentos finales de la alianza, Aaria se escabulló de las negociaciones formales para encontrar a Nate y Kier paseando por un tranquilo patio. Llevaba ropas más sencillas de lo habitual, su postura menos rígida. Necesitaba aire, confesó. Todos esos enviados oficiales, cada palabra medida cuidadosamente, se vuelve sofocante. Nate sonrió. Puedo entenderlo. A veces la Federación puede ser un poco pesada con el lenguaje diplomático.
Ella lo estudió, su expresión cálida. Una vez que la alianza esté firmada, la Concordia no tendrá razón para mantenerte aquí. Podrías regresar a la Tierra. ¿Es ese tu plan? Él dudó, un torbellino de pensamientos contradictorios. Durante mucho tiempo, pensé que la Tierra era todo lo que quería. Pero ahora, me doy cuenta de que estoy conectado aquí de maneras que nunca esperé. Mis responsabilidades en casa no han desaparecido, pero no puedo ignorar mi vínculo con Kier o contigo. Si quisieras quedarte, me gustaría. Podemos arreglar los detalles. El alivio de la princesa Aria fue palpable. Extendió la mano, rozando sus yemas de los dedos sobre el dorso de la mano de él. Kier, al notarlo, soltó un suave y complacido chirrido. Entonces quizás construyamos ese futuro juntos, dijo a Aria en voz baja. Aunque incierto, es prometedor. Y ya has demostrado que tu compasión puede salvar vidas. Caminaron lado a lado por el jardín. Vides bioluminiscentes brillaban en enrejado sobre sus cabezas, formando patrones danzantes de luz suave. Nate miró a la princesa, a Kier y al palacio que había pasado de ser un lugar de intimidación a algo parecido a un hogar. Pensó en aquel momento fatídico en un callejón cuando vio a una pequeña criatura herida y decidió intervenir en lugar de alejarse. Esa única elección lo había catapultado a alianzas, conspiraciones, luchas a vida o muerte y la forja de un vínculo más profundo de lo que jamás había conocido. Vislumbró las estrellas apenas visibles en el cielo, pensando en lo desconocido más allá de la nebulosa del velo. Quizás realmente había una amenaza latente ahí fuera, esperando el momento adecuado para atacar. Pero si ese día llegaba, no lo enfrentaría solo. El planeta Maravet, la Federación, la princesa Aria y Kier, todos ellos ahora estaban juntos, forjando un nuevo camino. Casi podía sentir la tranquila seguridad de Kier en su mente. Una suave onda de pertenencia que lo reconfortaba. En un momento de introspección, Nate se miró sus propias manos, recordando la primera vez que sostuvo a Kier en aquel callejón. Murmuró para sí mismo, ayudé a una criatura herida sin darme cuenta de que era la mascota de la princesa alienígena. Una suave risa se le escapó. Nunca pensé que me llevaría aquí. Aria giró la cabeza. ¿Qué dijiste? Nada, respondió él, sonriendo, solo reflexionando sobre cómo a veces los actos más pequeños de bondad tienen las consecuencias más grandes. Y no cambiaría este resultado por nada. Ella le dedicó una mirada curiosa y afectuosa, ni yo tampoco. Juntos, continuaron paseando por el patio mientras el resplandor de la noche de Maravet se asentaba. Las luces de la ciudad más allá de los muros del palacio pulsaban en suaves ondas, y desde lejos, se podían escuchar débiles vítores y la música del festival que aún perduraba. Dentro del palacio, cortesanos y oficiales se apresuraban a finalizar alianzas que podrían remodelar la política interestelar. Sin embargo, en este rincón tranquilo e iluminado por la luna, la princesa, el humano y la luminar saboreaban un momento de serenidad, conscientes de que el mañana podría traer nuevos desafíos, pero también listos para enfrentarlos, unidos en confianza y comprensión. Y así terminó la crisis inmediata. Pero los ecos de aquella noche de sabotaje, la tenue forja de nuevos lazos y los vagos atisbos de una amenaza galáctica inminente persistieron, insinuando que mayores pruebas aguardaban a Maravet y la Federación. Por ahora, sin embargo, la compasión de Nate Blackwood no solo había salvado a una luminar real, sino que había ayudado a encender una unión que algún día podría proteger a ambos mundos de peligros aún no vistos. El embajador Liam Parker de la Tierra no podía decidir si estaba fascinado o horrorizado por el artilugio metálico que lo miraba desde el expositor. Tenía la altura de su pecho, con gruesas placas de una aleación brillante superpuestas en ángulos que le recordaban vagamente a la antigua armadura medieval. Sin embargo, nodos azules brillantes trazaban líneas a lo largo de cada costura como mapas estelares que hubieran cobrado vida. Pequeñas torretas sobresalían de sus hombros y un yelmo articulado, demasiado grande para una cabeza humana, descansaba en la parte superior como una señal lista para cerrarse de golpe alrededor del cráneo de alguien. Grastuk, el enlace moranee de 2 metros de altura asignado a él, hizo sonar sus mandíbulas con ansiedad. Embajador Parker. Realmente es el equipo estándar.
Todos los representantes usan armadura en las cámaras del Senado. Una nueva especie podría encontrarlo inusual, me doy cuenta, pero si me permite ayudarle a ajustarla. Parker solo pudo mirar, con los brazos cruzados sobre la sencilla tela negra de su traje diplomático. La diferencia entre su atuendo y el monstruoso exoesqueleto no podría haber sido más dramática. ¿Cuánto pesa eso?, preguntó finalmente. 78.6 kilos terrestres, respondió Grastuk, golpeando la placa del hombro de la armadura. Su piel azul y su alta complexión eran típicas de un moranee, que naturalmente poseía un duro exoesqueleto propio. Se considera bastante ligera para un traje estándar del Senado. Por cierto. Claro, dijo Parker. Extendió la mano para levantar la parte del guantelete, que pudo sostener durante unos 3 segundos antes de tener que dejarla caer de nuevo al expositor con un fuerte ruido metálico. Quizás en tu mundo natal eso no es nada. Pero para mí, si me pongo esto, estaré tambaleándome por ahí, lo que no grita precisamente profesionalidad. Pareceré que llego tarde a una convención de cosplay medieval. Grastuk emitió un sonido de chasquido apagado desde su garganta. Después de unos días juntos, Parker había aprendido que esto indicaba una combinación de diversión y ansiedad. No es negociable, embajador. El Senado a menudo se vuelve contencioso, por lo que a cada delegación se le permite, y en la mayoría de los casos se le exige, usar equipo de protección. Seguramente un cuerpo humano es frágil. No tienen exoesqueleto natural. Sí, somos blanditos, admitió Parker con una leve sonrisa. Pero me dijeron que se supone que esto es una institución diplomática, un lugar para palabras, no para armas. Oh, usamos palabras, le aseguró Grastuk. Muchas palabras. Pero en un lugar de especies y filosofías tan diversas, a veces las palabras no bastan para transmitir el verdadero nivel de convicción. La expresión física del desacuerdo es, bueno, es tradición. Expresión física, repitió Parker. Nunca he oído un eufemismo más educado para pelear. Déjame adivinar. Rayos de energía, proyectiles, tal vez algún lanzamiento de escudos personales para dar énfasis. Eso lo resume bastante bien, respondió Grastuk. Por favor, créame cuando le digo que rara vez es letal. Casi nunca. De hecho, los protocolos del Senado requieren que todo el armamento se ajuste a niveles de daño mínimo específicos para cada especie. Si se dispara un tiro, generalmente transmite un descontento simbólico o un fuerte deseo de subrayar un punto. En el peor de los casos, podría sufrir hematomas o una inconsciencia temporal. ¡Qué tranquilizador! Parker trazó con la punta de un dedo una de las líneas azules brillantes que se arremolinaban alrededor del torso de la armadura. Una parte de él estaba intrigada. Había leído los materiales informativos sobre el Senado Colectivo Galáctico, el órgano legislativo supremo de más de 100 especies estelares, cada una con su propia cultura y biología. Sin embargo, la realidad era más extraña que cualquier guía. ¿Y estás absolutamente seguro de que usar armadura es obligatorio? Grastuk vaciló, sus mandíbulas temblando. Se espera tan firmemente que ninguna delegación en la memoria viva ha entrado desprotegida. Hacerlo sería similar a su costumbre terrestre de cruzar una autopista concurrida con los ojos vendados. Si esa metáfora es precisa. Sin embargo, no hay ninguna línea oficial en la Carta del Senado que prohíba a un embajador negarse a usarla. Simplemente se considera peligrosamente imprudente. Parker sopesó sus opciones. Recordó las instrucciones de la Tierra. Haz todo lo que esté a tu alcance para representar a la humanidad como un nuevo miembro pacífico, racional y con visión de futuro. Muéstrales que podemos adaptarnos, pero también que tenemos nuestra propia identidad. Ahora, mirando el voluminoso exoesqueleto que lo transformaría en una extraña caricatura de un caballero humano en un reino alienígena, se sintió más seguro que nunca de que usarlo socavaría su misión. Me arriesgaré, dijo. Aprecio tu preocupación, pero quiero presentarme como soy. Un representante sin armadura que depende únicamente de la diplomacia. Los 4 ojos de Grastuk parpadearon en un patrón rápido. Parker todavía estaba aprendiendo a interpretarlo. Embajador, debo señalar que la última delegación que intentó eludir las medidas de protección estándar no tuvo un buen final.
No tenemos registro de la especie soniana ahora porque fueron efectivamente desterrados después de un incidente catastrófico. Sé que mencionaste a los sonian, pero nunca explicaste qué pasó. Un aleteo de preocupación recorrió la voz de Grastuk. Simplemente se le conoce como el incidente sonian del ciclo 7429. Los detalles permanecen sellados, pero la moraleja se mantiene. Nadie entra en esa cámara desprotegido. Por favor, reconsidérelo. Pero Parker se mantuvo firme, aunque sintió un pequeño temblor de nervios. Tengo unas 12 horas antes de la primera sesión del Senado. Da la bienvenida a la delegación humana. Veamos cómo se desarrolla. No durmió bien esa noche. Visiones de alienígenas aullando y armaduras rechinantes llenaron sus sueños. Brillantes destellos de ráfagas de energía arqueándose sobre su cabeza y la inquebrantable sensación de que se estaba ofreciendo como voluntario para ser un objetivo en algún partido de paintball cósmico con consecuencias reales. Sin embargo, cuando se vistió por la mañana, el mismo traje negro pulido fue todo lo que se puso, ignorando el exoesqueleto moranee exquisitamente diseñado pero ridículamente pesado que le habían preparado en la sala de preparación. Grastuk lo guió a través de sinuosos pasillos llenos de delegados de una docena de especies. Seres altos, delgados y anfibios con elegantes placas rojas. Reptilianos robustos con hombros anchos y remachados. Una delegación que flotaba en conchas esféricas brillantes y chasqueaba la lengua en pulsos ultrasónicos. El factor unificador. Todos llevaban algún tipo de equipo de protección. Todos excepto Liam Parker. Las cámaras del Senado en sí eran impresionantes. Una cúpula colosal, de muchos pisos de altura, rodeada de plataformas escalonadas. Un espacio central abierto, con el suelo pulido hasta un brillo de espejo, era donde flotaba el estrado del orador, suspendido por una avanzada tecnología antigravitatoria. Cada delegación tenía una plataforma circular asignada, dispuesta en patrones concéntricos alrededor del centro, lo que les permitía subir o bajar para ser reconocidos. El zumbido de innumerables traducciones resonaba en el fondo. Para Parker, que llevaba un pequeño implante auditivo que ofrecía interpretación en tiempo real, el efecto era un remolino continuo de voces alienígenas que se ordenaban en inglés. Tan pronto como Parker entró en la cúpula, comenzó el silencio. Las conversaciones se apagaron. Las mandíbulas se congelaron a medio chasquido. Docenas, no, cientos de visores, cúmulos de ojos y orbes sensores se volvieron para observar al recién llegado. Grastuk, normalmente estoico, irradiaba tensión. Parker levantó la barbilla, tratando conscientemente de no caminar demasiado rígido. Se negó a acobardarse. Embajador Liam Parker de la Tierra, entonó una voz a través del vasto salón. La resonancia hizo que Parker pensara en un instrumento de bajo vibrando en una catedral. Reconoció ese tono profundo. El orador Sorlu, el ser imponente cuyos tentáculos luminosos brillaban con filamentos dorados bajo un caparazón ornamentado. Parker apenas podía ver los detalles desde esta distancia, pero había leído que la armadura de Sorlu pesaba cerca de 400 libras terrestres y se consideraba una obra maestra de la artesanía protectora. El orador se deslizó hacia adelante, el estrado deslizándose por el suelo pulido. Varios delegados se apartaron para permitir una línea de visión clara. Parker se acercó al borde de un área que supuso estaba destinada a una presentación ceremonial. El silencio se hizo aún más pronunciado hasta que el débil zumbido de varios generadores de escudo fue audible. Grastuk inclinó la cabeza. Parker ofreció un educado asentimiento, recordando que el gesto moranee podría no traducirse para otras especies. Miró hacia el estrado flotante. Mientras los tentáculos del orador Sorlu se ondulaban suavemente, la luz brillaba en ellos en patrones cambiantes. Embajador Parker. Retumbó la voz artificialmente amplificada de Sorlu. Le damos la bienvenida como el primer representante de la humanidad en estar entre el colectivo, pero parece que está usted incorrectamente ataviado. Un brillo de movimiento recorrió a los delegados reunidos. Parker escuchó algunos murmullos detrás de él. Especulaciones sobre tecnología oculta o escudos personales avanzados. Cruzó las manos con calma. Orador Sorlu, vengo como soy.
Mi especie no considera la armadura física como necesaria para el discurso político. Una ola de risas incrédulas, algunas de chasquidos, otras más parecidas a siseos, recorrió las filas. Los tentáculos dorados del orador se curvaron ligeramente. Esa es una elección muy irregular, embajador. Nuestras tradiciones aquí implican un robusto intercambio de perspectivas, a menudo subrayado por armamento no letal. ¿Está seguro de que desea permanecer sin armadura? Sintió un destello de nervios, pero se obligó a mantenerse firme. Sí, orador. La humanidad cree que la razón y las palabras pueden prevalecer, y si estamos aquí para construir alianzas, debemos hacerlo abiertamente. En el silencio preñado que siguió, Parker creyó detectar murmullos como, deben estar ocultando escudos avanzados, o, quizás su carne blanda es más resistente de lo que parece. Entonces el orador levantó un tentáculo en algo parecido a un encogimiento de hombros. Muy bien. Se le concederá la cortesía extendida a los nuevos embajadores de que nadie lo atacará intencionalmente durante un periodo de gracia estándar de 3 minutos. Si estallan las hostilidades, le recomiendo que se ponga a cubierto rápidamente. Y con esa ominosa declaración, Parker sintió algo parecido a un nudo en el estómago. Así que iba a suceder. Un tiroteo en medio de una sesión legislativa. Había leído los informes, pero una parte de él no lo había creído realmente hasta ahora. Grastuk se acercó y susurró, deberíamos darnos prisa en llegar a nuestra plataforma asignada. Al menos tiene un blindaje mínimo incorporado en la barandilla. Parker asintió. La pasarela los condujo en una amplia curva alrededor del interior, pasando junto a delegados que se apartaban para dejarlos pasar. Cada paso parecía resonar. Para cuando llegaron a la plataforma, el resto del Senado había reanudado un bajo rugido de conversación. Parker podía ver una variedad de armas zumbando listas para la acción a través de la amplia cámara. Algunos delegados estaban detrás de construcciones tipo torreta que brillaban con una carga de energía constante. El estrado del orador se elevó al centro. Comenzaremos con una breve ceremonia de bienvenida para la humanidad. Luego abordaremos la disputa de neutralidad en el sector exterior de Castran. Un lejano tintineo resonó y una amplia pantalla holográfica cobró vida sobre el estrado, presumiblemente mostrando mapas estelares relevantes. Embajador Parker, ¿desea ofrecer unas palabras iniciales? Miró a Grastuk, quien le dio un pequeño asentimiento. Parker tragó saliva. Sí, deseo hacerlo. Con cuidado, dio un paso adelante para situarse en el borde de la plataforma circular. Un aparato de micrófono brillante se extendió hacia él, una banda de luces arremolinadas que llevaría su voz por todo el salón. Estimados delegados, comenzó, me presento aquí en nombre de la Tierra, agradecido por su aceptación de la humanidad en el colectivo. Puede que seamos nuevos en estos asuntos interestelares, pero traemos con nosotros siglos de experiencia diplomática y una creencia en la resolución de problemas a través del diálogo. Sostenemos que una demostración de fuerza, aunque pueda expresar convicción, nunca puede reemplazar la negociación genuina. Mi esperanza es que la membresía de la Tierra contribuya a un futuro donde... Un fuerte claxon sonó desde algún lugar del lado izquierdo de la cámara, interrumpiéndolo. El corazón de Parker dio un vuelco. Su implante auditivo crepitó. Advertencia, la delegación Pelmaxi ha fijado armas en la plataforma Castran, dijo una voz mecánica en un monótono tranquilo. Al otro lado de la cámara, Parker vio arcos brillantes de energía verde brotar de una plataforma, estrellándose contra un muro de escudo reluciente en otra. Los delegados de Castran, formas reptilianas con armaduras tipo caparazón, respondieron lanzando orbes de energía roja pulsante. Se elevaron por encima, pasando zumbando junto a una fila entera de otros delegados que se agacharon por reflejo. Grastuk agarró el hombro de Parker. Embajador, le quedan 2 minutos de su periodo de gracia, pero después de eso, no puedo garantizar que no quede atrapado en el fuego cruzado. Efectivamente, las ráfagas se estaban intensificando. La plataforma de Parker se sacudió por la fuerza de los disparos cercanos. Algunos delegados parecían estar ajustando los ángulos de sus propias armas, quizás anticipando que podrían necesitar intervenir.
Era absolutamente surrealista ver a un cuerpo legislativo tan indiferente al intercambio de disparos. Parker se agachó detrás de la barandilla de la plataforma. «Esto es una locura», siseó a Grastuk. «¿A esto lo llamas un intercambio robusto?» «Es leve», murmuró el Moranee. «Créame, todo el Senado ha sido testigo de batallas mucho más intensas. Esto es solo una escaramuza limítrofe». A través de su implante auditivo, Parker podía escuchar la voz del orador amplificada por encima del estruendo. «Delegados Appel, Maxi y Castran, limiten sus descargas a los corredores designados. El resto de nosotros necesitamos proceder con la ceremonia. Están violando el buen decoro si dañan plataformas neutrales». Un brillante destello señaló que al menos un bando había cumplido lo suficiente como para reducir el volumen de fuego. Parker se asomó por el borde y vio que los proyectiles de energía arremolinados disminuían. Sin embargo, la tensión permanecía espesa. Para cuando los claxones se silenciaron, toda la cámara parecía como si una tormenta invisible hubiera pasado. Un silencio de secuelas con jirones de energía residual flotando hacia arriba. Sorprendentemente, nadie parecía realmente herido. La armadura avanzada había hecho su trabajo. «¿Ves?», dijo Grastuk, exhalando. «Este es nuestro Senado ahora. ¿Entiendes por qué la armadura se considera obligatoria?» Parker solo pudo asentir. «Es increíble, pero no voy a cambiar mi postura». Se levantó, respiró hondo y alcanzó el micrófono de nuevo. «Como decía», continuó, alzando la voz contra el alboroto que persistía. «La humanidad cree en aprovechar el poder de las palabras para resolver conflictos. Apreciamos sus tradiciones, pero esperamos humildemente mostrar que existen alternativas». El silencio que siguió no fue tan absoluto como antes, pero muchos delegados dirigieron su atención al hombre sin armadura que se atrevía a hablar de razón en medio de tiroteos casuales. Parker sintió múltiples pares de ojos sobre él. Algunos curiosos, algunos escépticos, algunos evidentemente sospechosos. Se mantuvo erguido, negándose a dejar que el miedo lo definiera. No mucho después, la sesión pasó a la breve bienvenida. Algunos delegados hicieron comentarios corteses, aunque con un toque de condescendencia, declaraciones como, «Esperamos ver cómo una especie tan físicamente vulnerable podría aportar nuevas perspectivas», o, «Quizás sus estrategias retóricas nos diviertan». Parker sonrió cortésmente durante todo el proceso, decidido a no parecer alterado por la pequeña refriega que acababa de ocurrir. Luego, la ceremonia oficial terminó y comenzó el verdadero negocio del día. La disputa en el sector exterior de Castran. Parker y Grastuk permanecieron en su plataforma, a salvo por el momento detrás de un escudo de baja intensidad que brillaba cada vez que ráfagas perdidas se acercaban demasiado. La mente de Parker bullía de preguntas. ¿Podría soportar otra sesión si estos tiroteos seguían estallando con cada desacuerdo? Durante la siguiente media hora, observó que los debates tenían un patrón curioso. Los delegados hablaban con declaraciones cuidadosamente medidas usando un lenguaje diplomático formal, pero en el momento en que las tensiones aumentaban, un bando disparaba una ráfaga de energía al otro. Todo el salón se sacudía con actividad. Luego, después de 1 o 2 minutos, la violencia amainaba. Alguien declaraba un nuevo punto de compromiso, y así sucesivamente. Era como si estas expresiones físicas fueran una parte integral de la negociación. Cada disparo parecía más similar a dar un puñetazo en una mesa, solo que mucho más literal y con arcos de plasma. Para cuando concluyeron las negociaciones del sector de Castran, Parker había presenciado una docena de pequeños estallidos de violencia, pero también un resultado algo exitoso para las partes involucradas. Forjaron un acuerdo salpicado por unas 5 o 6 ráfagas de energía y nadie yacía muerto o siquiera gravemente herido. En el momento en que se levantó la sesión, los delegados en cuestión se marcharon juntos, discutiendo puntos más finos de la asignación de recursos como si nada inusual hubiera sucedido. «Es la forma del Senado», murmuró Grastuk. «Ahora lo ve, embajador, su negativa a usar armadura es única entre cientos de especies. Podrían respetar su audacia, o podrían verlo como suicida. Posiblemente ambas cosas». Parker exhaló, apretando los labios.
Voy a demostrar que un enfoque desarmado y sin armadura puede producir un progreso real, no solo acuerdos superficiales. Mañana, la corriente de neutrinos cerca de nuestro sistema solar está en el orden del día. ¿Correcto? Sí, dijo Grastuk. Uno de los temas más disputados. Se sabe que las delegaciones han quemado la mitad de la cámara con fuego cruzado de energía, y eso fue antes de que la Tierra entrara en la ecuación. Muy bien. Entonces es hora de que le mostremos al Senado lo que podemos ofrecer. Pasó la noche encorvado sobre mapas estelares digitales, datos sobre la recolección de neutrinos y un verdadero laberinto de propuestas pasadas de la media docena de especies que reclamaban algún derecho histórico sobre el corredor cerca del territorio de la Tierra. Grastuk hizo todo lo posible por llenar los vacíos sobre que delegaciones guardaban rencores, como respondían típicamente en las sesiones y quien podría estar abierto a un compromiso. Embajador, dijo Grastuk en un momento, ¿de verdad cree que puede alterar estas tradiciones? El Senado ha hecho las cosas de esta manera durante siglos, tal vez más. Parker se frotó la frente. No espero rehacer todo el Senado en un día, pero tal vez pueda mostrarles un camino diferente. Si incluso una disputa importante se resuelve sin la necesidad de un intercambio de láseres a gran escala, eso es progreso. Cuando llegó la mañana, los nervios de Parker se sentían tensos mientras se dirigía a las cámaras del Senado. Llevaba el mismo traje, la misma expresión decidida. Grastuk había renunciado a discutir. En cambio, el moranés solo parecía preocupado mientras caminaban por los pasillos. Atrajeron miradas una vez más. El humano sin armadura con el alto enlace recubierto de exoesqueleto. Los susurros lo siguieron, algunos delegados especulando abiertamente sobre implantes de escudo ocultos o campos de fuerza personales avanzados. Parker trató de no dejar que los rumores le molestaran. Al comienzo de la sesión de ese día, el orador Sorlu presentó la agenda de la corriente de neutrinos. Un silencio cayó mientras una proyección holográfica iluminaba el centro mostrando el sistema solar de la Tierra y las sinuosas rutas cósmicas que conducían a varias áreas ricas en recursos. Comenzamos las deliberaciones sobre la cuestión de los derechos de uso de neutrinos cerca de Sol. Anunció el orador con esa profunda y resonante voz. Múltiples delegaciones tienen reclamaciones previas sobre estos corredores. Sin embargo, la Tierra ahora ha solicitado el reconocimiento de soberanía y supervisión de seguridad. Escucharemos primero al embajador Parker. Se levantó, tragando su ansiedad. Grastuk le dio un asentimiento de apoyo. Parker se acercó al micrófono. Estimados delegados, dijo, el corredor cerca de la Tierra es vital no solo para nuestro sistema solar, sino para sus operaciones en curso. Reconocemos que existen reclamaciones previas. Sin embargo, en lugar de luchar por el control exclusivo, propongo un sistema de asignación temporal donde cada especie obtenga acceso programado. La Tierra se encargaría de la supervisión de la seguridad solo en el sentido de garantizar un tránsito seguro, y todos los datos sobre los flujos de neutrinos se compartirán de forma transparente. A cambio, cada reclamante recibe franjas horarias garantizadas proporcionales al uso previo. Un murmullo recorrió la cámara. Algunos delegados intercambiaban miradas, otros jugueteaban con dispositivos de escaneo. Al menos nadie disparaba. Todavía. Esta no es la primera vez que se propone un enfoque de compromiso. Alguien gritó desde un lado, una gran figura reptiliana con armadura de púas. Pero ha fallado repetidamente porque cada bando intenta tomar ventaja cuando es su turno. Parker extendió las manos. De ahí la programación transparente con monitoreo neutral. Y la Tierra es nueva en estas disputas. No tenemos rencores de siglos. Eso nos coloca en una posición para facilitar la equidad. Silencio, excepto por el zumbido de los generadores de escudo. Luego, un fuerte siseo emanó de una esfera blindada a unas pocas plataformas de distancia. Hemos soportado intentos de equidad durante décadas. Siempre un bando hace trampa. Parker mantuvo la voz tranquila, recordando cómo cada declaración contradictoria podía provocar una andanada de armas de energía. Entiendo su escepticismo. La humanidad se ofrece como voluntaria para supervisar el proceso, al menos a modo de prueba. Si fallamos, pueden revocar nuestra autoridad. El silencio se profundizó,
y sintió que la tensión aumentaba. Entonces sucedió. Un destello de rojo desde el otro lado de la cámara, un cañón de energía girando ligeramente. Parker se preparó, con el corazón palpitando. No se hacía ilusiones sobre lo rápido que esta discusión podría degenerar. Vio el remolino de poder concentrarse en esa boca de cañón. Grastuk intentó tirarlo hacia abajo, pero Parker se mantuvo firme, escaneando la dirección de ese posible ataque. La boca del cañón se levantó bruscamente. Un rayo de un rojo chispeante cruzó el aire, pero impactó en el escudo de una plataforma lejana, presumiblemente dirigido a un delegado que debió haberlos provocado fuera de micrófono. El caos estalló. Al menos otras 4 delegaciones abrieron fuego. Todo el salón estalló en ráfagas de color, crepitando a lo largo de los arcos de los escudos y ocasionalmente provocando pequeñas reacciones en cadena. Parker no se inmutó, aunque sintió que Grastuk lo tiraba hacia la mínima cobertura detrás de la barandilla de la plataforma. Embajador, mantenga la cabeza baja. Siseó. Durante casi un minuto, las ráfagas llovieron. El estrado del orador Sorlu se elevó más alto, fuera del fuego directo. Un momento después, una voz amplificada retumbó. Orden. Delegados. Dirijan sus descargas solo a los objetivos relevantes y cumplan con las reglas de enfrentamiento. Tenemos un nuevo embajador presente que permanece sin armadura. Y aunque esa es una elección personal, no deseamos una tragedia diplomática. Parker aprovechó la calma. Se levantó de nuevo, casi dándole a Grastuk un ataque al corazón, y volvió a hablar por el micrófono, con una voz más valiente de lo que se sentía. Les hago un llamamiento a todos. En lugar de demostrar su seriedad con fuego láser, ¿podemos dedicar 5 minutos para que yo demuestre cómo cada parte se beneficia de una programación compartida? Sorprendentemente, quizás todavía curiosos por el humano loco que no llevaba armadura, la cámara se calmó. Las armas de los delegados se apagaron con una serie de zumbidos quejumbrosos. Parker avanzó una pantalla holográfica desde su plataforma, alimentando datos en la proyección central. Paso a paso, explicó cómo el uso histórico de cada facción podría ser asignado proporcionalmente. Había hecho sus deberes. Citó sus propios datos, haciendo referencia a cuántos buques de carga habían enviado históricamente, las ventanas de tiempo típicas para los picos de neutrinos, las consideraciones gravitacionales cerca de la órbita de la Tierra. Enfatizó que el papel de la Tierra no sería reclamar el control exclusivo, sino garantizar un paso seguro. El silencio persistió más de lo que habría creído posible en ese lugar ruidoso. Entonces, una figura alta con una armadura negra de púa se levantó. Parker los reconoció como el embajador del Imperio Dracel, quien se rumoreaba que había mejorado sus lanzadores de proyectiles específicamente para esta sesión. La voz retumbó a través del traductor. Dracel retira nuestra demanda previa de control exclusivo. Este horario es aceptable, siempre que nuestra porción esté garantizada al menos un 17% más que el uso actual para tener en cuenta las crecientes necesidades de nuestro imperio. Antes de que Parker pudiera responder, otras 2 delegaciones se levantaron con rápidas réplicas sobre la equidad. Sin embargo, crucialmente, nadie disparó. Discutieron durante unos 30 segundos verbalmente hasta que Parker les ofreció a cada uno ligeros ajustes. La resolución, al parecer, estaba cerca, y ninguna ráfaga de energía surcó el aire. Cuando llegó la aceptación final, toda la cámara se sintió atónita por la rapidez con que una disputa importante se había resuelto con una violencia mínima. El corazón de Parker latía con fuerza. Sintió que estaban al borde de algo extraordinario, una nueva forma de hacer negocios que podría reducir estas extrañas tradiciones de tiroteos. Sonrió aliviado, volviéndose hacia Grastuk, quien parecía igualmente asombrado. Sus auriculares traductores zumbaban con innumerables voces, delegados conferenciando entre sí con incredulidad. El orador Sorlu descendió, sus tentáculos brillando en la luz artificial de la cámara. Parece que la disputa de los neutrinos está resuelta en principio, anunció el orador, con voz resonante. Finalizaremos los detalles en el subcomité. Que conste en acta que el embajador Parker de la Tierra ha facilitado un acuerdo usando solo palabras. Una ola de reacción recorrió la multitud.
Algunos delegados golpeaban sus armaduras con inquietud, inciertos si aplaudir o sospechar. Parker exhaló. Lo había logrado. Había sobrevivido 2 días en el Senado sin armadura, evitado convertirse en víctima de disparos perdidos y asegurado un éxito notable para la Tierra. Quizás, solo quizás, era el comienzo de un cambio mayor. Durante los días siguientes, Parker se vio inundado de solicitudes de reuniones privadas. Muchos delegados parecían convencidos de que la humanidad debía poseer defensas ocultas o tecnología secreta que les permitía estar sin armadura en esa cámara. Parker explicó cortésmente que era simplemente una elección, que él y, por extensión, la Tierra, no creían en la necesidad de protección física para el discurso civilizado. La mayoría encontró esta noción alucinante. Unos pocos delegados, sin embargo, respondieron con sorprendente entusiasmo, insinuando que ellos también estaban cansados de la carrera armamentista que ensombrecía cada discusión del Senado. Una mañana, Grastuk irrumpió en la pequeña oficina de la Tierra en el complejo del Senado, blandiendo una tableta holográfica. Embajador, tiene que ver esto. El Imperio Dracel ha introducido una enmienda a la Carta del Senado. La llaman la excepción humana. Es una codificación oficial de que a la Tierra se le permite aparecer sin armadura si así lo elige. Parker frunció el ceño. ¿Por qué necesitamos una excepción oficial? Aparentemente, todos los demás necesitan armadura. ¿Significa eso que no permiten que otros sigan el ejemplo? Precisamente, dijo Grastuk, con sus antenas moviéndose. Quieren preservar la tradición general, afirmando que las sesiones universales sin armadura serían un riesgo para la seguridad, pero también quieren reconocer que usted ha demostrado estar dispuesto a correr el riesgo. Es su intento de mantener el status quo mientras parecen progresistas. Parker hojeó el texto. Esencialmente declaraba que la humanidad era físicamente vulnerable, superaba esa vulnerabilidad a través de algún medio intangible, por lo tanto, no debería estar obligada a cumplir con los requisitos de protección estándar. Sin embargo, no se mencionaba permitir que otras especies hicieran lo mismo. El resultado final fue, efectivamente, crear una cláusula secundaria permanente. Los humanos son esa raza extraña que lucha con palabras y puede ser excusada de las reglas normales. Este no era mi objetivo, dijo Parker, masajeándose las sienes. Queríamos mostrarles un camino mejor, no solo labrarnos una excepción para nosotros mismos. Eso es política, respondió Grastuk disculpándose. El orador Sorlu programará una votación formal sobre ello mañana. Al día siguiente, el Senado se reunió de nuevo. Fiel al rumor, el Imperio Dracel impulsó la propuesta de la excepción humana, elogiando el audaz enfoque de la Tierra, pero describiéndolo como singularmente único e inadecuado para la adopción general. Un puñado de otras especies expresaron su apoyo, al menos, ninguna objeción, contentas de mantener la tradición probada de intercambiar disparos cada vez que las negociaciones se calentaban. Parker suspiró para sus adentros, sintiendo que todo lo que había hecho era permitirles etiquetar a la humanidad como un caso anormal en lugar de inspirar un cambio genuino. Pero entonces, para su sorpresa, una figura blindada se levantó de una plataforma de nivel medio. Un delegado de la Federación triaría que no había hablado mucho antes. Proponemos una enmienda a la enmienda, declaró una voz alta y clara. En lugar de obligar a la humanidad a ser señalada, que la Carta cree un nuevo rol que cualquier especie pueda asumir si cree que las palabras son más potentes que las armas. Lo llamamos la voz de la razón. Que el embajador de la Tierra sea el primero en ocupar este puesto. La Cámara estalló en charlas. Algunos delegados estaban indignados, viéndolo como una afrenta a la tradición. Otros estaban intrigados. Parker observó el debate arremolinarse, ocasionalmente salpicado por 1 o 2 disparos mientras ciertas partes sentían la necesidad de enfatizar sus posiciones. Se agachó por reflejo cuando un chispeante rayo verde pasó zumbando sobre su cabeza. Pero a medida que la discusión continuaba, se dio cuenta de que este podría ser el compromiso necesario, un camino oficial para que los delegados eligieran la razón sobre el equipo de protección sin obligar a todos a hacerlo de una vez. El orador Sorlu usó un tono amplificado para acallar los gritos. Delegados, votaremos sobre el rol propuesto por la Federación Triaría.
El embajador de la Tierra ha demostrado que es posible sobrevivir e incluso negociar eficazmente sin armadura. Si otros desean adoptar este enfoque, pueden seguir estos procedimientos para convertirse en una voz de la razón, significando que renuncian a las defensas físicas en aras de la persuasión puramente verbal. Un silencio descendió. Los votos se emitieron en una pantalla digital arremolinada sobre cada plataforma. Parker contuvo la respiración. Luego, con un brillante destello, los resultados se contaron. Fue aprobado por un margen significativo. Grastuk dejó escapar una exhalación gorjeante de emoción a su lado. Parker sintió alivio y algo más cálido, como una silenciosa emoción por haber catalizado un cambio real, aunque fuera incremental. Esa noche, todavía en el complejo del Senado, Parker reflexionó sobre lo rápido que se habían movido los acontecimientos. En solo unas pocas semanas, la Tierra pasó de ser un recién llegado desconocido a una reconocida voz de la razón. Aunque las viejas tradiciones del Senado ciertamente no iban a desaparecer de la noche a la mañana, las escaramuzas todavía estallaban a diario. Ahora había un camino formal para aquellos que deseaban depender solo de las palabras. En los meses siguientes, la rutina diaria de Parker se volvió cada vez más agitada. Delegaciones que antes nunca habían mostrado interés en la resolución no violenta comenzaron a programar discusiones privadas con él. Algunas eran preguntas directas. ¿Cómo maneja su especie los desacuerdos civiles sin dispararse unos a otros? Otras eran más sospechosas. ¿Está seguro de que no lleva un escudo invisible? Pero unas pocas realmente querían probar las aguas de un proceso político menos militarizado. Grastuk se convirtió en el socio indispensable de Parker en estas conversaciones, ofreciendo información sobre los antecedentes de cada cultura. A veces, Parker encontraba un alivio cómico en las especulaciones que circulaban sobre la Tierra. Resultó que algunas delegaciones habían iniciado extrañas apuestas sobre cuánto tiempo sobreviviría Parker sin armadura o si la Tierra había descubierto alguna fórmula a prueba de balas en su biología. Mientras tanto, las sesiones oficiales en las cámaras del Senado procedían con su mezcla habitual de declaraciones formales y repentinas ráfagas de energía. Parker, habiéndose acostumbrado un poco a la rutina, solo se agachaba detrás de la barandilla de la plataforma cuando era absolutamente necesario. El blindaje mínimo de la plataforma de la Tierra era suficiente para desviar el fuego cruzado aleatorio, pero ocasionalmente olía a ozono cuando un láser pasaba zumbando demasiado cerca. A pesar de sus repetidas sugerencias de que podría haber un enfoque más civilizado, la mayoría de los delegados continuaron deleitándose con su tradición. Pero al menos ya nadie lo atacaba directamente. Quizás creían que estaba fuera de los límites o que dispararle a la voz de la razón oficial parecería bárbaro. Parker lo tomó como una señal de respeto a regañadientes. Una tarde, después de una sesión que involucró una disputa de recursos que dejó la mitad de la cámara cubierta de chispas residuales, Parker regresó a la oficina de la Tierra con Grastuk, abriéndose paso a través de bulliciosos pasillos llenos de personal alienígena. El enlace Moranee parecía más agitado de lo habitual. ¿Qué pasa?, preguntó Parker. Acabamos de recibir una solicitud del Imperio Dracel, dijo Grastuk, sonando perplejo. Quieren replicar su enfoque de la pluma es más poderosa que la espada, en una negociación a pequeña escala con uno de sus vecinos. Piden una demostración de cómo llevar a cabo un debate sin armas. Quieren que usted modere. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no?, respondió Parker, aunque no pudo ocultar su sorpresa. Los Dracel una vez lo habían amenazado. Ahora querían aprender de él. ¿Lo es?, dijo Grastuk. Pero los detalles son complicados. Temen que pueda interpretarse como debilidad si algunos de sus aliados militantes lo descubren. Así que solicitan secreto. Esto es progreso, pero hecho en las sombras. Si conduce a menos ráfagas de energía perdidas en el Senado, estoy de acuerdo, dijo Parker, irónicamente. A veces el cambio comienza en silencio. Al día siguiente, Parker se reunió con los delegados Dracel a puerta cerrada en una pequeña sala de conferencias, lejos de la imponente arquitectura de la cámara principal. Los Dracel insistieron en usar armadura parcial, ya que quitársela por completo era demasiado inquietante para ellos. Sin embargo, acordaron abstenerse de encender cualquier arma.
Al otro lado de la mesa se sentaba un grupo de alienígenas anfibios de un sistema estelar rival. Normalmente, las dos delegaciones habrían comenzado intercambiando disparos de advertencia, pero Parker los guió a través de un formato básico de diálogo constructivo: exponer posiciones, aclarar malentendidos, buscar compromisos. Apenas fue un proceso fluido. Los viejos instintos afloraron, y una o dos veces, un Dracel casi alcanzó un cañón lateral. Pero Parker los convenció de volver a la conversación, señalando cuanto más rápido podrían encontrar soluciones si se saltaban toda la demostración de fuerza. Al final, emergieron con un acuerdo preliminar sobre el reparto de recursos. El embajador Dracel agradeció a Parker en un tono cortante pero honesto. Nunca lo habíamos hecho así antes. Se siente extrañamente eficiente. Esa pequeña historia de éxito circuló en susurros silenciosos. Un puñado de otras pequeñas delegaciones se acercaron discretamente a Parker con solicitudes similares. Ninguna fue lo suficientemente audaz como para quitarse la armadura en el pleno público del Senado, pero probaron las aguas en reuniones privadas. Parker sintió que algo estaba cambiando bajo la superficie, aunque sospechaba que podría llevar generaciones suplantar por completo siglos de tradición. En la siguiente sesión del Senado, Parker notó algo peculiar. Unos pocos delegados se habían quitado pequeñas piezas de su armadura. A uno le faltaba toda la hombrera izquierda. Otro dejó sus guanteletes, luciendo solo la pieza del pecho. Quizás fue una protesta sutil o una forma de expresar solidaridad parcial. Ningún anuncio oficial acompañó estos cambios. Parker lo tomó como una señal de transformación progresiva. La agenda principal de ese día implicaba forjar un corredor comercial unificado entre múltiples sistemas estelares. Como de costumbre, las negociaciones amenazaban con estallar en fuego cruzado. Pero cada vez que la tensión alcanzaba su punto máximo, Parker se levantaba y solicitaba un interludio solo verbal, deteniendo efectivamente cualquier ráfaga. A veces accedían. A veces alguien todavía disparaba un tiro por frustración. Pero aún así, las escaramuzas eran más breves. Al final, la propuesta del corredor fue aprobada con un daño mínimo a la cámara. El suelo rosado, ennegrecido por los impactos de energía, tenía muchas menos marcas de quemaduras de las que solía tener después de negociaciones importantes. El orador Sorlu, deslizándose hacia adelante en su estrado, con sus tentáculos brillando con motas de oro, se dirigió a la asamblea con su voz profunda. Parecería que la presencia de una voz de la razón, dedicada, ha acortado nuestros ciclos habituales de tiroteos. Si bien esto no termina con la necesidad de armadura, quizás anuncia un futuro más equilibrado. Elogiemos los esfuerzos del embajador Parker de la Tierra. Aplausos de todos los timbres diferentes, desde siseos hasta chasquidos y retumbos estruendosos, llenaron el salón. Parker logró un asentimiento de agradecimiento, sintiendo un alivio atemperado por la humildad. Reconoció que esto era solo el comienzo. Una sola figura en un sistema de siglos de antigüedad. Aún así, se habían plantado semillas. En las semanas que siguieron, Parker descubrió que el cambio real en cualquier gran institución, especialmente una que abarcaba docenas de especies, era exasperantemente lento. Mientras que algunos delegados probaban el desarme parcial, muchos otros se aferraban a sus tradiciones, erizándose ante la más mínima insinuación de debilidad. Varios insistían en que la tradición del tiroteo era integral para demostrar sinceridad, que las palabras podían mentir. Pero una ráfaga de energía conllevaba una honestidad inmediata. Hay una razón por la que mostramos nuestras convicciones físicamente, le dijo un representante de la especie Aven, blindado, a Parker después de un acalorado intercambio. Cualquiera puede adoptar una pose con un discurso elegante. Pero lanzar un rayo de plasma concentrado dice, realmente lo digo en serio. Parker esbozó una sonrisa cansada. En la Tierra, una vez nos batíamos en duelo con espadas o pistolas para resolver asuntos de honor. Con el tiempo, aprendimos que es más eficiente, y francamente, más seguro, resolver las diferencias sin ese paso. El delegado Aven se encogió de hombros, sus plumas metálicas resonando. Quizás, pero eso les llevó siglos. ¿Correcto? Sí, admitió Parker. Y no somos perfectos ni siquiera ahora. Sin embargo,
Seguimos intentando mejorar. El tiempo pasó, y el papel de Parker como la voz de la razón oficial comenzó a formalizarse. El Senado aprobó reformas procesales menores, como requerir una solicitud de aclaración verbal antes de que cualquier bando pudiera abrir fuego sobre un punto contencioso. En la práctica, solo limitaba las ráfagas más tempranas e imprudentes, pero era un paso. Algunos delegados mayores refunfuñaban que el Senado estaba perdiendo su carácter. Voces más jóvenes o progresistas afirmaban que era una evolución necesaria. Mientras tanto, Parker seguía viviendo peligrosamente, entrando en esas sesiones sin nada más que su traje y sus palabras. Grastuk, una vez profundamente ansioso, descubrió un destello de orgullo en la forma en que la postura de Parker estaba influyendo en las actitudes, especialmente después de escuchar cómo los medios de comunicación de varios sistemas estelares se referían a la humanidad como los audaces que superaron la necesidad de armadura por pura terquedad. Luego llegó el día de una crisis mayor. Dos grandes imperios, ambos fuertemente militarizados, amenazaron con destrozar la Cámara del Senado por una realineación fronteriza en el sector Cygnus. Parker llegó temprano, revisando mapas estelares y precedentes relevantes. Grastuk había oído rumores de que la sesión podría ser el mayor tiroteo en años, ya que ambos bandos estaban preparados para hacer una demostración de fuerza imparable. Incluso los delegados habitualmente tranquilos parecían nerviosos. Efectivamente, a los pocos minutos de comenzar la sesión, una andanada de ráfagas de energía estalló en todo el salón, resonando como un trueno en un cañón. Las llamas danzaban a lo largo de los bordes de algunas plataformas. Arcos chispeantes chocaban en el aire. Esto era mucho más intenso que el típico salpicado de disparos de advertencia. Parker sintió que su pulso se disparaba. Se agachó detrás de la barandilla de la plataforma de la Tierra, notando que incluso Grastuk temblaba mientras las explosiones sacudían el espacio sobre ellos. La voz del orador Sorlu tronó a través del caos. Cesen sus descargas. Ponen en peligro a toda la cámara. Pero ningún bando escuchó. La vieja tradición de violencia limitada pareció desvanecerse bajo el peso de su odio mutuo. Parker apretó la mandíbula. Si alguna vez hubo un momento para demostrar el valor de la diplomacia desarmada, era este. Respiró hondo y se levantó. Grastuk intentó tirarlo hacia abajo, pero Parker se acercó al micrófono y gritó con todo el volumen que pudo reunir. Cuestión de orden. Pido un interludio verbal completo de acuerdo con los nuevos procedimientos. La mayoría de los delegados lo ignoraron al principio. El fuego cruzado martilleaba, pero Parker repitió su petición, con voz urgente, sus ojos escaneando la tormenta arremolinada de ráfagas. Finalmente, el orador, elevándose a una posición precaria, repitió la llamada de Parker con una amplitud atronadora. Todos los delegados deben atender la solicitud de la voz de la razón. Se decreta un interludio verbal para los próximos 5 minutos. Desarmen sus armas o enfrentarán una censura formal. La autoridad de esa declaración, respaldada por reglas recién establecidas, causó una desaceleración medible en el fuego. Un bando cesó el fuego, el otro dudó, y luego, a regañadientes, ambos bandos redujeron la potencia lo suficiente como para que la cámara ya no temblara con cada andanada. Jirones de humo se elevaban del metal carbonizado. El silencio, tal como era, se sentía ominoso. El corazón de Parker latía con fuerza en su pecho. Aprovechó el momento, aclarando la garganta. Delegados, entiendo la profundidad de sus convicciones, pero si me permiten solo unos minutos, puedo proponer una ruta para resolver este asunto fronterizo sin más devastación. Quizás ha pasado el tiempo de un enfoque antiguo, y podemos encontrar una nueva manera. Una plataforma maltrecha cerca del centro giró para encararlo. Una figura alta y fuertemente blindada, con sus placas chamuscadas por múltiples impactos. Habla, humano, retumbó la voz profunda. Pero si tus palabras no satisfacen, reanudaremos. Estamos preparados para mostrar cuán serios somos. A pesar de la amenaza, Parker respiró mesuradamente y comenzó a hacer referencia a mapas estelares actualizados y datos sobre el sector Cygnus. Era una situación densa y complicada, pero expuso corredores comerciales plausibles,
posibles compromisos en las líneas territoriales y los beneficios económicos que podrían derivarse de evitar un conflicto permanente. Cada palabra se sentía como pisar sobre cáscaras de huevo. La tensión en la cámara era palpable, y en cualquier momento alguien podría perder la paciencia y abrir fuego de nuevo. Sin embargo, la guerra ardiente de minutos antes no se reavivó. Los delegados murmuraban entre sí, algunos visiblemente frustrados, pero se abstuvieron de disparar. Parker se encontró ciclando entre múltiples conjuntos de superposiciones de mapas estelares, tratando de armar un mosaico que satisficiera a ambos grandes imperios. Rezó para que la ventana de 5 minutos se extendiera, que no simplemente volvieran a la violencia en el instante en que el interludio oficial expirara. Quizás lo vieron sin armadura, con sudor en la frente, arriesgando su vida por la idea de que la violencia no era la única solución. Quizás fue mera curiosidad o el deseo de salvar las apariencias frente al Senado. Independientemente de la razón, escucharon el tiempo suficiente para que se formara una semilla de compromiso. Algunos delegados, refunfuñando, exigieron concesiones adicionales. Parker ofreció sugerencias o reelaboró números sobre la marcha. Toda la discusión fue casi frenética, con delegados interrumpiéndose mutuamente, pero nadie disparó un solo tiro. Cuando el orador declaró que el interludio verbal de 5 minutos había transcurrido, ningún bando reanudó el fuego. Un silencio incómodo persistió. Parker casi podía ver la tensión en el aire, pero también el destello de posibilidad. Finalmente, la figura fuertemente blindada suspiró con una voz que resonó en toda la cámara. «Muy bien», dijo. «Consideraremos estas propuestas. Nuestro imperio suspenderá nuevas descargas de armas mientras las negociaciones proceden verbalmente». No hubo un aplauso atronador, ni un silencio celebratorio inmediato, solo una sensación de exhalación colectiva. Un tiroteo potencialmente devastador había sido reducido por una regla que ni siquiera existía unos meses antes, y había sido invocada por el único representante sin armadura en un salón de trajes metálicos. En los días posteriores, Parker se sintió física y mentalmente agotado. Las negociaciones sobre Signis continuaron en sesiones más pequeñas a puerta cerrada, irónicamente haciendo eco del enfoque que había usado con los Dracel. Las escaramuzas todavía estallaban ocasionalmente en la cámara principal, pero ninguna alcanzó el aterrador crescendo de aquel primer día. Gradualmente, dolorosamente, ambos bandos se acercaron a un acuerdo que les impidió aniquilar las cámaras del Senado. Una tarde, solo en la oficina de la Tierra, Parker tomaba una taza de café, para horror de algunos alienígenas que encontraban la bebida cáustica, y pensaba en lo lejos que habían llegado. Una especie que llegó nueva y desprotegida, que se negó a adoptar la tradición de usar armadura en el Senado, había logrado labrarse un papel reconocido. No todos lo aceptaron, pero la conversación había cambiado. Las semillas de un método más pacífico, aunque lento y vacilante, estaban creciendo en los rincones de esa cúpula. Cuando Grastuk entró, informó que algunos drones de mantenimiento estaban retirando el voluminoso exoesqueleto Moranee que nadie en la delegación de la Tierra había usado jamás. Dicen que está ocupando espacio innecesariamente, explicó con un chasquido de sus mandíbulas. Presenté una queja, pero Parker les restó importancia con una sonrisa cansada. Déjalos que lo quiten. Si necesitamos protección física, hay otras formas. Honestamente, era más un símbolo de lo que no íbamos a hacer. Los ojos de Grastuk brillaron bajo las luces del techo. Te das cuenta de que muchas otras delegaciones todavía piensan que eres suicida o increíblemente terco. Nunca apuestes contra la terquedad humana, bromeó Parker, sorbiendo su café. La hemos usado para escalar montañas, cruzar océanos, sobrevivir a innumerables dificultades. Ahora la estamos usando para aferrarnos a la idea de que la diplomacia no tiene por qué implicar disparos. Él asintió. Debo admitir que una vez pensé que eras imprudente. Pero día a día, veo los cambios que estás trayendo. Podría llevar siglos, pero algunas especies ya han comenzado a desechar piezas de su armadura. Es un comienzo. Parker se levantó y se estiró. Así es. Quizás llegue un momento en que nadie necesite armadura en esas cámaras. Por ahora, seguiré entrando sin ella. Salió de la oficina y caminó por el pasillo,
con Grastuk a su lado. El edificio del Senado bullía con delegaciones terminando su día. Algunas con trajes maltrechos después de otra ronda de expresiones físicas. Pero Parker, con su simple traje, atrajo a sentimientos educados. Unos pocos incluso lo saludaron con un breve gesto de la mano, un gesto que habían aprendido de la costumbre terrestre. Nadie lo miraba tan abiertamente como antes. Quizás, pensó Parker, nos estamos acostumbrando el uno al otro. Mi presencia sin armadura, sus siglos de tradición, todo mezclándose en una arremolinada mezcla de progreso y resistencia. Habría innumerables obstáculos por delante, nuevas disputas que requerirían palabras y soluciones. Pero sentía un cauto optimismo de que algo fundamental había comenzado a cambiar. Mañana, el Senado se reuniría de nuevo para finalizar los detalles sobre el acuerdo de Signis. Lo más probable es que estallara un fuego cruzado menor, pero Parker confiaba en que una fusión letal estaba fuera de discusión. Y cada vez que invocaba la nueva regla del interludio verbal, menos delegados parecían indignados por ello. Reconocían que, a pesar de todo el poder de postura de un láser bien dirigido, las negociaciones que no dañaban toda la Cámara tenían un valor práctico. Dobló una esquina y casi chocó con una figura baja con un ornamentado chapado en oro. La figura emitió un chirrido de sorpresa, retrocediendo. «Disculpe, embajador Parker», dijo en un inglés con mucho acento. Me dirigía a la biblioteca de referencia para revisar su ensayo sobre la pluma contra la espada. ¿Podría hacerle algunas preguntas en algún momento? Parker asintió, sonriendo. Por supuesto. El delegado se alejó trotando. Grastuk negó lentamente con la cabeza, sus mandíbulas susurrando en una expresión que Parker había llegado a interpretar como perplejidad. Se ha convertido en una especie de icono, embajador. Porque todas las especies menos los humanos necesitan armadura en las cámaras del Senado. Esa es la frase que circula en los mentideros. Algunos la interpretan literalmente, otros irónicamente. Los labios de Parker se curvaron. Déjalos hablar. Quizás se den cuenta de que cuanto más tiempo permanezca vivo y sin armadura, más se demuestra que no necesitas un blindaje pesado para probar un punto. Prefiero seguir forjando alianzas reales que depender de un caparazón. Continuaron, las luces del pasillo atenuándose al modo nocturno. Detrás de ellos, un ocasional ruido metálico ahogado indicaba que los drones de mantenimiento estaban, de hecho, llevándose el exoesqueleto de la Tierra sin usar. Parker miró hacia atrás una vez, pero no se arrepintió de dejarlo ir. En todo caso, el soporte vacío serviría como un recordatorio más. La Tierra había venido aquí, enfrentado las tormentas de plasma y proyectiles del Senado, y demostrado que las palabras podían tener un impacto sin un traje de armadura impenetrable. Podría llegar el día, reflexionó, en que todo el Senado decidiera que las palabras y la lógica superan a la tradición. O tal vez no, pero al menos había entreabierto la puerta. Mañana tenemos esa votación final sobre Signis, le dijo en voz baja a Grastuk. ¿Siguen los dos imperios echándose chispas? Siguen siendo sospechosos, pero han reducido su disposición a disparar. El imperio Dracel acordó esperar su discurso antes de lanzar cualquier ráfaga. Si se llegara a eso. Parker inhaló. Así que, me han dado una promesa parcial de no disparar primero. Eso es progreso. Caminaron en un silencio cómplice. En la mente de Parker, el torbellino de los eventos del día dio paso a una sola imagen mental. La Cámara del Senado llena de armaduras relucientes, pero con grietas emergiendo. Algunos delegados quitándose un guantelete aquí, una hombrera allá, un puñado de almas valientes probando un método diferente. Porque si el humano sin armadura podía aguantar, quizás, solo quizás, no necesitaban todo ese blindaje después de todo. Y así fue que, desde ese día en adelante, la mayor armadura de la humanidad en las cámaras del Senado fue la ausencia de cualquier armadura.